Saluete, maníacos. Estamos de nuevo, otra vez, siguiendo esta saga tan larga, larguísima, casi tan larga como fue la historia de Roma. En este caso vamos a hablar de la evolución del ejército romano. Nos vamos a acercar al final del Principado, que esto está muy discutible, ¿no? Para mí el Principado acaba en Septimio Severo, otras personas creen que acaba con la anarquía militar, pero por una dinastía no nos vamos a discutir, ¿no? Bueno, como siempre, esta serie de programas que hablamos del ejército, que hablamos de la monarquía, hablamos de estas reformas de Camilo, de las legiones de Polibio, de las reformas de Mario, de Augusto y compañía, pues a mí siempre me acompaña mi frater Jesús de Volcanomis. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Bueno, aquí buenas noches. Es un poco tarde, pero bueno, pobre Ángel, he tenido que traer a estas horas, pero es que es la única hora que puedo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos aguantar, que no nos durmamos los dos. Y porque, bueno, porque ya sabes que son las horas tardías. Pero bueno, aquí encantado porque además es una época del siglo III que, bueno, es muy estimulante, completamente estimulante. O sea, las épocas así son las que producen verdaderamente las buenas monedas, la cantidad de monedas, los diferentes anversos, miles y miles y miles de emperadores diferentes. Y además es una época muy, muy, muy divertida. A ver, para vivirla no, ¿eh? Pero sí para aprender sobre ella y para leer sobre ella. Has dicho miles, miles igual no, pero a 100 sí que se acercan, porque hay un montón de emperadores en esta época, ¿no? La época gloriosa, cuando nosotros hablamos de la Pax Romana, pues hablamos de la época de este Augusto, dijéramos, pues hasta Marco Aurelio, con un año malo, que fue ese año 69, que fue el año que se llama de los cuatro emperadores. Fue el único año, dijéramos, que la sucesión entre un emperador y el otro pues, se produjo con violencia. El resto pues fue relativamente bien. Siempre hubo pequeños usurpadores que se solucionaron pues con grandes ejércitos y no dejando a nadie, ¿no? Pero bueno, el imperio parecía que iba bastante bien. Ya hablamos en el otro programa pues que todas las legiones se van al limes. Esto es un concepto de Roma, que es que para Roma el problema era el territorio. Entonces, pues, ¿dónde iba a llevar al ejército? Pues al limes. Este ejército que está en el limes, ya hablamos en el anterior programa, que poquito a poquito se va desconectando de la metrópoli. Esto conlleva otra cosa, que es una de las causas por las cuales suceden todo lo que vamos a hablar. La primera causa de las que vamos a hablar de muchas, ¿no? Que por cierto creo que no está en el guión, porque me acaba de venir a la cabeza, es que el concepto de seguridad ciudadana no existía en Roma. Entonces cada familia, cada hombre de bien, cada hombre poderoso o cada persona que estaba en un colegio profesional se tenía que procurar su propia seguridad. Con lo cual, desde el punto de vista de Roma, eso no era importante. ¿Qué quiero decir con eso? Que las grandes ciudades, por ejemplo, Mérida o Tarragona, o grandes ciudades del imperio, tendrían una pequeña dotación de ejército, pero las demás ciudades no tenían ejército. Se tenían que defender con sus propios ciudadanos de todo. Se tenían que defender si había una pequeña batida de un pequeño grupo de bárbaros, porque si era grande intervenía el ejército, pero un pequeño grupo se tenía que defender estas pequeñas ciudades, ¿no? O sea, Roma no estaba preparada para defenderse dentro de su territorio, estaba preparada para defenderse en el limes. En la época de Augusto, en la época de los Julio, en la época de los Flavio y en la época de los Antonino, pues eso era fácil. El ejército tenía suficiente potencia como para hacerlo. Además, cuando un ejército atacaba al ejército romano, el ejército romano entraba en territorio enemigo y hacía auténticas salvajadas. Y enseñaba que con Roma no te metas porque te voy a destrozar. Te voy a quemar el pueblo, voy a violar a las mujeres, voy a matar a los niños, los voy a decapitar, os voy a cortar la mano derecha a todos para que viváis en vergüenza. O sea, era así de potente, o sea, dominaba con miedo. Pero claro, esto cambia a final del siglo III. ¿Qué pasa? Cuando estas racias rompen la primera línea de defensa, dura todavía en este final del siglo II y principio del III, esta línea todavía era dura, pero la rompían, no se encontraban a nadie. O sea, una vez que el ejército entraba, esos bárbaros entraban, por ejemplo, por el limes renano,
y entraban a 200 kilómetros del interior. Estaba todo franco. O sea, llegaban a Tarragona y la podían atacar directamente porque no había nada más que la pequeña dotación que hubiera de soldados. Por el camino no había nadie, ¿no? Y esto es un problema, dijéramos, para la defensa. Luego provocó cambios, ¿no? Pero esto es un problema que los Flavio y los Julio y los Antoninos no tuvieron que lidiar con él porque no había fuerza bárbara, entre comillas, para romper estas fronteras. Sí, lo has explicado estupendamente esta problemática, porque cuando nos imaginamos esta época, o por lo menos yo cuando me la imagino, llegando, por ejemplo, a mi ciudad, a Osca, ¿no? Y bueno, pues saqueando todas las ciudades que pillaban por su paso. Claro, decimos, pero ¿cómo es posible que no haya ninguna fuerza entre medio de que llegaron hasta, vamos, me parece que cruzaron hasta el estrecho? ¿Cómo es posible que no hubiera casi o prácticamente ninguna fuerza que frenara a estas hordas? Que bueno, vamos a ver, que es que estamos hablando de kilómetros, de miles de kilómetros, o sea, que no estamos hablando de que se metieron en un territorio como Andorra o como, no, o sea, estamos hablando de que se metieron en un territorio profundo y dices, ¿cómo es posible? Pues ahí Ángel lo ha explicado muy bien, porque prácticamente la defensa estaba en el limes. Entonces, una vez se internaban unos cuantos kilómetros adentro, pues vamos, era jauja, como se suele decir. Esto es jauja para ellos. Claro, Sí. tenían que, a ver, los echaban, pero ya tenemos que preparar parte del ejército, retirar banderas de la frontera e ir a buscarlos. Y eso se demoraba, pues depende en qué época del año, incluso años. Porque, claro, en invierno es muy difícil mover, ¿no? Y pues nos encontramos pues que godos llegaron a Atenas o que francos llegaron a Tarragona a mitad del siglo III, a Tarragona. Estamos hablando desde el limes, ¿eh? Bueno, y en la época, claro, creo que de Marco Aurelio, los Mauri entraron por el sur y llegaron hasta muy arriba de la península. Porque estos, su fin era simplemente pues saquear y ya está, ¿no? O sea, no querían asentarse ni querían simplemente, pues eso, saquear, llevarse botín y volver para su casa. Sí. Como he dicho, mira, los bárbaros saquearon Asia Menor en los tiempos de Valeriano, Tarragona en los tiempos también de Valeriano y Galeno, a mitad del siglo, 260 por ahí, del siglo III, ¿no? Sí, no había nadie que los parara. Tampoco ellos tenían ninguna intención de establecerse, era su mundo. Ellos bajaban con carros y con caballos con movilidad rápida, atacaban todo lo que podían y cuando cargaban esos cargos de botín se daban la vuelta. Tampoco tenían más intención pero claro, esto lo que hacía era hacer a la gente pues temerosa de viajar. Y entonces si la gente no viaja no hay comercio y si no hay comercio pues no hay tanta riqueza. Bueno, no se venden los excedentes y si no se venden los excedentes y no me vienen más productos pues se encarecen y bueno, y se genera inflación. Es toda la... Sí, claro, es una pescadilla que se muerde la cola, sí, exacto. Vamos a lo que yo creo que es el principio, que yo creo que no tiene la culpa tampoco Marco Aurelio, pero al final de Marco Aurelio empezó su reinado relativamente bien, creo que fue en el 169, una cosa así. No, 161, perdón, antes porque Antonio Primorio antes. Bueno, es igual, cuando empezó con su hermano adoptivo Lucio Vero, enseguida el rey de la Partia se mete en follones porque cree, el rey de la Partia, un tal Pologases IV, cree que estos dos emperadores, ahora que Roma, como tenían más o menos el mismo poder, aunque Marco Aurelio tenía más poder que Lucio Vero, o al menos eso resultó a la postre, pues bueno, atacó a Armenia y destrozó una legión. Yo en mi libro que publicaré pronto, que se llama Medicus, defiendo que es una de las teorías de la desaparición de la novena hispánica. Es una de las teorías. No, las fuentes nos dicen que legión fue la que se cargaron el Bologases IV, que se cargó una legión, pues bueno, en estas previas a la guerra de Lucio Vero contra la Partia. Las fuentes no lo dicen, pero por esa zona parece ser que estaba desplazada
la novena hispánica, y ya no se oye más. Es una teoría como cualquier otra, ¿eh? A mí me pareció interesante y en mi ficción Sí, sí. la he puesto. Bueno, la cosa es La que leyenda, se sí, sigue la sí. leyenda. Sí, bueno, yo he puesto esta legión, pudiera ser. Es una de las Ujú. cosas que dicen, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Lucio Vero va allí a la Partia, le da bien dado a este rey, hasta Cetifonte y lo deja tiritando, pero cuando vuelve a Roma, vuelve con la peste antonina. Esto es el principio del fin, creo yo. Vuelve con la peste, esta peste contagia a un montón de soldados. Hay por ahí gente que dice que se murió entre el 15 y el 30% de la población. Vamos a poner que sea el 15, es una burrada de gente. Mm. Una burrada de gente muere por peste. Estos datos del 15% y estos porcentajes en la época antigua, ¿esto exactamente de dónde sale? ¿Cómo lo calculan? ¿Por tema de que han encontrado? Es que no sé cómo lo pueden saber, sinceramente, ¿eh? Yo No lo tampoco sé. desconozco cómo lo hacen los sociólogos y los Ujú, de epidemiólogos, la gente que estudia las ujú. epidemias, cómo lo hacen. Pero en todos los registros que he leído hablan sobre eso. Entre el 15 y el 30% probablemente habría poblaciones que tendrían el 10 o el 5 y otras poblaciones que igual se llevan al 40. Claro, claro. Entonces es complicado, ¿no? Pero seguramente en las ciudades se llevó más gente porque es más fácil el contagio y en los campos se llevó menos gente. Pero en la Hombre, lo ciudad, bueno, lo bueno de la época antigua, perdón que te interrumpa, Ángel, lo bueno de la época antigua es que como todo estaba tan, en general, algunas zonas no, pero había zonas que estaban tan mal comunicadas que igual tuvieron suerte y se libraron. Pero vamos, las vías, las vías normales de toda la vida, todas las vías romanas, me parece a mí que lo tenían un poco mal, ¿eh? sí, bueno, la cosa es que al final esto diezmó a la población y diezmó al ejército. Este diezmo del ejército pues provocó que tribus levantiscas, que ya estaban levantiscas con Roma, pues aprovecharan y no cejaran en el empeño, que en este caso fueron los marcomanos y todos sus aliados. De Cuados, hasta, dijeron, todo lo que sería ahora de Austria hasta la Dacia se levantó todo contra Roma. Y estuvieron muchos años, yo creo, lo digo de memoria, pero prácticamente 20 años luchando contra Marco Aurelio. Eso fue un desangre de recursos, teniendo en cuenta que mientras tanto estamos teniendo la peste antonina en todas las provincias del imperio. Claro, ¿qué supone la peste? La peste primero supone miedo. Cuando una persona de fuera de una ciudad entra, la gente no sabía muy bien lo que sucedía, pero sabía que la peste había venido de fuera. Con lo cual, alguien de fuera, no sabemos quién, la traía. Así que una persona de una ciudad entrara en otra ya estaba mal visto. Evidentemente, tú tienes que comer y al final te tienes que relajar de alguna manera. Si tú ya no tienes cabras, pues tienes que permitir que entre cabras. Si tú ya no tienes leche, pues tienes que permitir que entre leche, ¿no? Esto, pero con miedo. Luego, claro, los comerciantes también tienen miedo de morirse, con lo cual se mueven menos. Si yo tengo pocas, lo que sea, pues suben el precio. Así que se encarece más la vida y Sí, hay menos de todo. digamos que el ámbito por donde se mueven los comerciantes, digamos que puede ser menor y además, evidentemente, con toda esta pandemia, toda esta peste, pues se resiente absolutamente todo. O sea, ya hemos conocido cómo puede afectar a la economía del mundo, en este caso, porque ahora está todo conectado, una pandemia como la que sufrimos en el año 2020, ¿no? Entonces, pues imaginaos, pues en esa época, ¿no? Con una economía tan desestructurada en ciertos aspectos, ¿no? Lo que puede suceder. Sí, sí, efectivamente. Los pequeños agricultores que viven de su poco campo, había pocos pequeños agricultores, pero eran miles y miles y miles. Estamos, ¿no? Eran pocos, pero había latifundistas. Claro, los latifundistas, si pierden el 30% de su cosecha, como tenían dinero para jartar y tierras para jartar, pues pierden el 30% de su cosecha, tienen menos recursos, pero comen todos los días. Ujú, ujú. Los pequeños no. Los pequeños muere el padre y muere el hijo y se abandonan los campos. Y una vez que se abandona un campo 3, 4, 5, 6 años, para volver a hacer ese campo no se hace en un día. Se necesita mucho esfuerzo para volver Bueno, otra ¿y vez. ese campo de quién es después? Bueno, claro, depende. Si estaba en usufructo, pues lo has abandonado,
vuelva al Estado y quizás alguien compre favores, ¿no? Y el Si no, latifundista sea más latifundista. Claro, y si no, los que ya tienen dinero de por sí, pues aprovechan, como sucede siempre, ¿eh? Aprovechan los malos tiempos de otros para aprovecharse y hacerse más grandes. Luego el factor también educacional y de transmisión de la cultura, de la tecnología, que funcionaba maestro-discípulo, pues yo me encuentro en un puerto medianamente importante que hay 5 personas que saben llevar el puerto. Se mueren y ese puerto no lo sabe llevar nadie, al 100%. Ya no es tan efectivo todo. Y eso te lo puede decir en todos los oficios. Todos los oficios. Todos los oficios está el maestro esclavo, el maestro esclavo. Yo tengo un colegia, se me mueren los 2 maestros y los aprendices ya no saben el oficio tan bien. Con lo cual, menos economía, menos comen los pobres, más se lo lleva la gripe y más muertes. Y esto es una constante. ¿Qué quiere decir con eso? Que la economía se resiente y los recursos, sobre todo, porque la economía romana no era tanto en consumo, pero sí en recursos, los recursos del ejército y de toda Roma, el ejército también, bajan. Con lo cual, los hombres mueren por la peste, pero es que ya es muy difícil sustituir a esos hombres, porque no hay hombres para sustituirlos. No es fácil, cada vez que además, llegan... claro, y además se necesitan, aparte, vale, hay menos hombres, pero también se necesita reclutar más hombres y pagarles con menos recursos. Entonces, allí estamos generando, pues, tener que despreciar una moneda para, pues, al tener menos recursos y que la moneda, pues, también se resienta. O sea, es todo toda una rueda, como has dicho antes, es una rueda. Una rueda. Además, lo que has dicho tú de pagar más hombres. Cuando yo tengo 300 candidatos y me vienen 3.000, pues le puedo pagar 1.200 estercios porque me sobran. Pero cuando tengo 300 candidatos y me vienen 200, o pago más o no vienen. Entonces tengo que pagar más. Claro, Todo es oferta y demanda, que esto ha funcionado siempre, ¿no? uh-huh. Entonces, una vez que tenemos a Marco Aurelio con todos estos problemas, acómodo, el hombre se acomodó para que los entendiéramos, y no hizo cosa demasiado buena en el ejército. Además, las guerras marcomanas las pagó con oro, o sea, les dijo, quedaos quietos, o sea, ya tenemos poco dinero y encima pagamos para la paz. Esto se vio muy mal. El Roma, bueno, pues no se estabiliza, el hombre se vuelve paranoico, pues lo que pasa con los malos emperadores, que se vuelven paranoicos. ¿Qué sucede? Pues no hay nadie fuerte en Roma, no hay dinastía de sucesión clara, porque, por ejemplo, cuando Trajano desaparece, antes de que desaparezca Trajano, ya sabe todo el mundo que va a ser Adriano, antes de que desaparezca Adriano, ya le dice a Antonino Pío que Lucio Vero y Marco Aurelio serán sus descendientes. Él va a ser emperador, Antonino Pío serás emperador si tú me adoptas a estos hombres. Y ya sabemos que no iban los descendientes, con Cómodo no pasa aquí. Entonces nos encontramos pues con una crisis militar, o sea, con guerras civiles. Estamos con allá la peste acaba, pero deja la población diezmada, nos encontramos con pobreza, los antifundistas, como has dicho tú, se están haciendo de las tierras, han sido abandonadas y cada vez son insultantemente ricos, pero insultantemente ricos y además autárticos, pero claro, el mercado se ha cerrado, comercio cada vez es más difícil, luego se vuelve a abrir, pero en estos momentos es difícil y ellos viven de lo suyo, virgencita, que me quedo como estoy, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez que yo tengo que dar algo al ejército me cuesta un montón, me cuesta un montón. Claro, bueno, pues claro. Nos encontramos un gobierno débil y empezamos a los pretorianos y y del ejército pues a poner emperadores. Esto ya había pasado. Sí. Ya había pasado alguna vez, ¿no? Pues esto es lo que sucede, ¿no? Y así es como empieza la dinastía severa. El primero de los severos. Bueno, la crisis ya lo dijimos una vez en otro programa, me parece, que hay un debate, ¿no? De cuándo empieza la crisis del siglo III, pero bueno, llegamos a la conclusión de que la crisis económica podría empezar ya con Marco Aurelio y con su hijo Cómodo. Ahí es donde se origina con todo esto que hemos dicho, sobre todo con la pandemia, con esa pandemia terrible y con todo provoca un poco, o sea, todo juega, ¿no? Todo juega, pero con estas invasiones, o sea, los marcomanos, todo esto, ¿no? Y luego, pues claro, pues el hijo ese
de Marco Aurelio, pues que tampoco ayudó, No, no ayuda ayudó en nada. absoluto a que la cosa, ¿no? A que la cosa se estabilizara un poco. Por el motivo que fuera, la crisis, o sea, al final la peste afectó a todo el mundo, a los marcamanos también. Por el motivo que fuera, ellos se vieron más fuertes. Ellos vieron a Roma, es como todo, ¿no? O sea, estás viendo marcomanos, godos, que ya empiezan a bajar los godos, seguramente por algún tipo de... Muchas personas dicen que es por una cuestión de cambio climático, ¿no? De algún tipo de clima, los godos bajan hacia abajo y apretan pues, a estos pueblos, ¿no? Luego los godos ya se presentan a mitad del siglo III allí en la Dacia, ¿no? Pero bueno, al final es el efecto dominó, un pueblo aprieta al otro, un pueblo aprieta al otro, y luego también está el efecto este de la frontera, ¿no? Has hablado, creo que tú ya has hablado con Soto Chica y con Carlos de Miguel, y estas personas defienden, que yo también lo defiendo, que en Roma era, dijéramos, la parte rica. Pero en el Limes, o sea, había una frontera relativamente ancha, tanto en el interior de Roma como en el interior de lo que serían tierras bárbaras, que también era rica, sencillamente por contagio de Roma, ¿no? Entonces, los que estaban a 150 kilómetros de Roma, para ellos los bárbaros que estaban a 50 kilómetros al norte de Roma eran más ricos y eran tierras apetecibles. Con lo cual, es cierto que los bárbaros se apretaban al Limes, pero también eran apretados por el norte y ellos intentaban conservar sus propias tierras. Claro, claro, claro. Sí, digamos que en el Limes había como una especie de, entre comillas, de tierra de nadie, que realmente era la zona donde vivían esos bárbaros, también entre comillas, pero que igual para los bárbaros que les apretaba más al norte eran ya pseudo romanos. O sea, claro, pero en cambio para los romanos esos seguían siendo unos bárbaros. Claro. Entonces se jugaba allí una especie de identidad extraña, ¿no? En el Limes. Sí, sí, claro. Al final, pues bueno, nos encontramos este Limes relativamente bien defendido todavía, con una baja de hombres importantes por la crisis, cada vez más difícil de dotar, cada vez más difícil de alimentar. Llegan los severos y Septimio Severo se da cuenta enseguida y ya le sube el sueldo. ¿Por qué le sube el sueldo? Pues porque en esa época pues teníamos a Pertinax, que fue el que cogió el poder después de Cómodo. El hombre parecía un hombre serio, dijo, oye, Roma tiene las arcas rotas, vamos a intentar ahorrar, y los pretorianos le dijeron, ahorrar de que nosotros queremos nuestra parte, y se los pillaron, mataron. Y ya está, y pusieron a otro, ¿no? A un tal Didio Juliano, ¿no? Y por un lado salió Níger, y por el otro lado salió Albino, y por el otro lado salió Septimio Severo. ¿Cuál fue el mejor? Pues el que ganó, Septimio Severo. Ahí lo dejo. Tampoco vamos a entrar en estas guerras, ¿no? Pero estas guerras entre estos emperadores mataron a muchísimos hombres del ejército. Estamos hablando que ya estamos diezmados, pues en estas guerras civiles murieron muchos. Dion Casio nos habla de una batalla en lo que ahora es Luxemburgo, entre Albino, que venía, dijéramos, de lo que sería Inglaterra, bueno, la antigua Britania, y de Septimio, que venía de Oriente, y que allí dice que se enfrentaron 300.000 hombres. A mí me parecen muchos hombres. Pero aunque fueran 100.000. ¿Fue el Luxemburgo en Lugdunum en la batalla? ¿O fue antes en Luxemburgo otra? Es que fueron la batalla. Es que la batalla final fue en Lugdunum, eso seguro. Sí, sí. Bueno, en esta guerra es igual la batalla. Vale, en general. En general dice que fueron 300.000 hombres, muchos hombres. Pero es igual con que fueran 100.000. O sea, estamos hablando de que tenemos mucha presión en las fronteras y nos estamos matando. Septimio Severo consigue el poder en Roma y claro, como ha muerto tantos hombres, que él empieza a tener problemas en las fronteras. ¿Y qué hace Septimio Severo? Taponar todos esos problemas que tenía en la frontera. Se tira toda la vida en la frontera Septimio Severo. ¿Por qué? Porque ha conseguido el imperio con el ejército, pero a base de muertos y de muertos romanos. Y ahora hay menos hombres en las fronteras, más difícil de sustituir. Tenemos que tener en cuenta que este ejército es profesional y cuando te matan a un hombre que lleva 16 años en el ejército y tú contratas a un hombre que tiene un año en el ejército, no es lo mismo. Ese hombre necesita formarse. Y si matas 20.000, pues son 20.000 novatos que tienes. No te van a rendir lo mismo. Entonces, el hecho de meter 20.000 hombres no quiere decir que tengas un buen ejército. Tienes que formarlos, tienes que prepararlos para la batalla, tienen que curtirse y cuando ya llevan sus 7, 10 años, ya empezamos a tener un ejército serio. Pero no, hay tantos muertos que todos son bisoños, ¿no? La única cosa que está mediamente defendida, el señor Septimio Severo es consciente de que en Roma tiene los pretorianos, todos los pretorianos que había tenido Juliano los quita todos, pone a los suyos y pone la Pártica allí, al norte, creo que es la segunda Pártica,
la tercera, no me acuerdo nunca del número, pero Creo, una sí, creo que es la segunda, porque la primera y la tercera se la sí que lleva. iban en. Sí, sí, la segunda creo. Bueno, pues la segunda parte que las pone allí, yo creo que con una doble misión. Primera, es consciente de que puede que llegue alguien a Roma y ya tiene allí como mínimo una legión para taponar. Y segunda, para tener contentos a los pretorianos y a los senadores, para decir, cuidado, que el ejército lo tienes al lado de casa. Bueno, de hecho, esos senadores eran partidarios de su rival, que les mandó la cabeza la cabeza del pobre Albino, pobre hombre, pobre hombre. Albino y Dinio Juliano y tras, al final De todos todos, esos. todos, de todos, de todos, de todos. Sí, Bueno, sí, sí. Septimio Severo sí que parecía que tenía una buena idea de lo que quería hacer, pero se encuentra con tantos problemas que no puede. Bueno, luego otra cosa que tiene este hombre también muy buena es que se equivoca de hijos. Le pasó a Marco Aurelio, pues también le pasó a lo que vamos a hacer. Puso a Caracalla y a Geta, dos hermanos que se querían mucho. Le dijo a su mujer Julia Donna, tú puedes con ellos, cariño. Se murió Septimio Severo. Julia Donna dijo, pues si me lo ha dicho mi marido que podré con ellos. Pues no pudo con ellos. Un hermano mató al otro. Estuvo a punto de producirse una guerra civil porque los hombres respetaban a Septimio Severo y sabían que había puesto a los dos hermanos. Bueno, Caracalla consiguió, a base de sobornos y a base de comprar al pueblo, que eso no sucediera. Pero bueno, al final también murió en extrañas circunstancias. Y un tal Macrino. Como curiosidad de numismática, hay monedas, por supuesto, que aparecen gran parte de la familia o toda la familia, tanto los hijos Julia Domna y Septimio Severo, Geta y Caracalla. Incluso hay monedas, monedas provinciales en las que habían borrado a Geta, ¿vale? Le habían hecho la damnatio memoriae en las mismas monedas. Cuidado, a veces tampoco sabes muy bien si ese borrado es contemporáneo o es antiguo, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero existe en ciertas monedas que, solo como curiosidad, que hay monedas en las que aparecen los hermanos, que aparece la familia. Y tal, solamente para que si queréis curiosear un poquito, pues ahí lo tenéis, ¿no? Estamos hablando que desde el año 98, que creo que es cuando entra Trajano, tenemos a Trajano, tenemos a Adriano, tenemos a Antonino Pío, tenemos a Marco Aurelio y tenemos a Cómodo. 100 años. 5 emperadores. Unos más, otros menos, pero muchos emperadores. Y ahora estamos hablando que prácticamente cada 5 o 6 años vamos a cambiar el emperador. Eso le da una inestabilidad al imperio enorme. Habrá personas que, luego más adelante, ahora todavía no, porque duran un poquitín, ¿no? Pero en la mitad de la anarquía militar, habría personas que cuando les llegara ya habían cambiado el emperador 2 veces. Es que le llegaría una moneda y diría, uy, este no sabía quién era. ¿Sabes cómo te lo cuento? Tú imagínate, bueno, en coma sería imposible porque se necesita la respiración asistida y todo, ¿no? Pero tú imagínate a alguien en coma, que se despierta a los 10 años. Una persona... Su mundo ha cambiado completamente. Una persona que esté en una aldea. O que se va de viaje, sí, o una aldea, exacto. O sea, que está totalmente desconectado del mundo, ¿no? Y dice, pues mira, es, yo qué sé, Maximino el Tracio. Sí. No, es que han pasado ya 6 emperadores, ¿cómo? Sí. Pues sí, es esto. Septimio Severo tapa todo lo que puede, con muchos problemas, pero tapa porque era un militar excelente, igual que lo era Albino, igual que lo era Níger. Pero bueno, él era un militar excelente, lo puede parar. Caracalla también era un buen general, también hace sus campañas buenas, pero bueno, al final... además pagan muy bien al ejército, o sea, sí. eso lo tienen. Sí, eso bueno, pues al final lo siguiente, cosas demasiado extrañas, el señor Macrino se hace emperador, como lo hemos dicho, todo el mundo ve que Roma es débil, pues todo el mundo ataca a Roma. Los partos, que ya pronto ya no van a ser partos, los partos ya están cayendo para aparecer los sasánidas. Ya le queda 2 telediarios al reino, al imperio parto. Tenemos problemas con los caledonios y tenemos problemas con todo el Rin y problemas con todo el Danubio. Siempre hay problemas en toda la frontera. Todos estos años son años en los cuales el ejército está todo el rato defendiendo el Limes. Está todo el rato defendiendo el Limes y no hay recursos. No hay recursos porque, primero, porque Roma tiene muchos frentes y Roma ya no es la de antes, con lo cual no puede cubrir todos los frentes. Hay algunos frentes
algunas personas que se ven abandonadas. Aquello que dijimos en el programa anterior, de que los hombres ya eran del lugar y sus familias estaban en el lugar. Entonces, cuando ellos pedían ayuda a Roma, y Roma les decía, ahora estoy ayudando a la Partia, y ellos decían, oye, que mi familia está aquí en la Galia, mi familia está aquí en el Rin, mi familia está aquí en el Danubio, ¿qué me estás contando? Los van a matar y tú mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Entonces, igual Roma tenía motivos pero no lo entienden, porque están allí con peligro. Entonces se sienten abandonados. Hay desapego por lo que hace Roma. Entonces, en esas localidades, lo que piensan es que Roma no hace nada por ellos. Que no hace nadie por ellos Roma. ¿Quién hace algo por ellos? O buscan a alguien que haga algo por ellos. Por eso salen usurpadores como champiñones. Claro. Es esto, ¿no? Sí, les costaba poco encontrarlos, tampoco les costaba mucho. No. Sí, habrá encontraremos monedas de usurpadores que no conocemos todavía. Ya ha pasado alguna vez. Sí, seguro, segurísimo. Bueno. Sí, a ver, ahí, bueno, no sé, estamos en la época de los severos, pero bueno, pero más con Macrino, que bueno, Macrino digamos que no se considera, bueno, lo reconoció el Senado, entonces no se puede considerar usurpador, pero bueno, sí que más tarde por todas partes como setas, o sea, por un lado, por el otro, o sea, es algo increíble. Antes, fuera de línea, hemos tenido una conversación, el señor Jesús y yo, no vamos a rehacer la conversación, pero le voy a dar un ejemplo para que lo vea. Yo le dije, no voy a decir lo que me ha dicho él, pero yo a él le he dicho que Roma empezó que un hermano mató a otro hermano para hacerse con el reinado. Al señor Macrino no mató a la familia Severa para hacerse con el control. Claro. ¿Y qué le pasó? Cometió un error, claro. ¿Y qué le pasó? No sé si cometió un error o no. Yo solo te digo que no los mató y eso le costó el imperio a Macrino. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, yo no estoy a favor de ningún asesinato, pero entendamos, ¿no? Que a veces tienen unas acciones los gobernadores posteriores por este tipo de peligros que desde su punto de vista es muy lógico. A mí me parece una auténtica salvajada. Pero este hombre, como no lo hizo, pues Julia Mesa, dicen que Julia Donna se retiró porque estaba muy enamorada de Septimio Severo y que sus hijos, claro, dice incluso alguna crónica, no sé si es Dion, que mató, Caracalla mató a su hermano delante de su madre. O sea que esa mujer tendría que estar totalmente destrozada, ¿no? Con lo cual, pues, Julia Donna se retiró a su sacerdocio, que creo que era sacerdotisa al sol, allí no sé si era Odessa, creo. Pero bueno, en Siria. Y bueno, pues precisamente creo que Macrino estaba en una campaña por allí por la Partia y, casualidad de las casualidades, apareció un hijo legítimo inventado de Caracalla y se hizo con el imperio, que es el señor Heliogábalo. Emperador, ya lo sabes tú, Jesús, y todos nuestros oyentes, estable como el que más. Tenía una rienda y tenía una cosa clara que hacer con el imperio. O sea, le daba absolutamente igual y él quiere vivir la vida. Yo creo que cuando le dijeron, Heliogábalo, vas a ser emperador de Roma, le dijo, yo quiero ser... Él quería brillar. Sí. Él quería brillar. O brilló. Brilló. Sí. Ahora estamos en una época en la que, como me dijo Sotochica, en la que se reforman, se intentan restaurar a los más infames, ¿no? Diciendo, no, bueno, tal, pero bueno, a ver, realmente fue un desastre. Fue un desastre y gracias también, bueno, la abuela lo puso y la abuela lo echó, o sea, es que... La abuelísima, sí. La abuelísima, sí. Julia Mesa, la hermana. Bueno, sí, y su madre también, o sea, mató al hijo y a la madre. ¿De esta tienes alguna moneda o no? Sí, ¿de quién? ¿De la Julia Mesa? De la Mesa, sí. Sí. ¿Ves? Es que es la abuelísima, ya lo dicen. Dicen que se atrevió incluso a ir al Senado sin disimulo. Eso dicen. No lo sé. El caso es que este hijo, a ver, y esa moneda también la tengo. Se casó con una vestal. 2 veces. 2 veces con Aquilia Severa. O sea, claro, o sea, la primera vez, luego le hicieron casar con una que tenía, a ver, es que eso era un escándalo. Pero luego el tío volvió a coger a la otra, pero ya no sé si porque le gustaba o por el rollo de que él era sacerdote de una cosa, la otra era...
ya no, eso ya no lo sé. Pero vamos, estaba encaprichado, por la chica. Luego ya el destino de la Vestal, ya no sabemos qué ocurriría con ella, no se sabe. Bueno, No hay, las no hay vestales fuentes. acababan mal, ¿eh? Acababan enterradas vivas, solo te digo esto. Así que allí en la Ya, puerta a capela, ya, 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 eso era el ya. castigo de la vestal que cometía adulterio, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de una época muy tardía, y a saber si se relajaron las costumbres, que casi mejor que se relajaran las costumbres que no enterrarla viva a la mujer, porque en este caso a poco podía hacer esta mujer si el emperador quería, ¿no?, hacer algo con ella, era pontífice máximo, así que podía ir, salir y cuando quería de la casa de las vestales, era su jefe. Bueno, el caso es que cuando le hicieron repudiarla a la Vestal, oye, mientras en ese tiempo estaba vivita y coleando, que luego se volvió a casar con ella. O sea que a lo mejor, pues yo qué sé, no acabaría tan mal la chica, ¿eh? No lo No lo sé. sabemos. La cosa que los pretorianos y su abuela, Julia Mesa, harta, pues decidió abandonarlo y bueno, pues fue asesinado y pusieron pues a su primo en este caso, que era pues hijo de Mamea y también era nieto de esta. Y bueno, era Alejandro Severo, creo que es el último de los severos. Alejandro Severo, sí, sí. Este parece que lo intentó hacer relativamente bien. Julia Mesa rectificó también. Y bueno, fueron unos años, bueno, Fueron buenos demasiado. años, fueron 13 buenos años. años en los que parecía que la cosa se podría arreglar. Mm. Pero claro, las estructuras ya estaban tan malas. Roma ya no funcionaba. Roma no funcionaba porque había perdido mucho comercio. Los caminos estaban todos llenos de asaltadores. Había piratas otra vez en el Mediterráneo y nadie podía acabar Madre con mía. ese problema. Entonces, comerciar era jugarse la vida. Entonces, cuando salían de las ciudades la gente, pues iban en el grupo de 20 o 25 y eso, claro, pues cada vez hacía el comercio más lento, ¿no? El ejército estaba en el limes intentando defenderlo. Ya no había gente para defender los caminos. Había desertores, porque claro, por ejemplo, todos estos ejércitos vencidos, a los hombres que nos mataban, pues se escondían. ¿Y de qué vivían? Pues vivían del saqueo y del asalto, ¿no? Y estas, pues bueno, se pusieron así. Incluso dicen que hubo en Roma, en Italia, una cantidad de asaltos enormes porque el mismísimo Septimio Severo echó a toda la guardia pretoriana y parte de esta guardia pretoriana se dedicó a asaltar caminos. Claro, claro. Claro. Algo tenían que hacer, es que Pero es decir que tenían que vivir. era Sí, muy sí. difícil, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Y a partir ya de Septimio Severo, pues viene otro cambio de dinastía, bueno, otro cambio de dinastía, otro cambio a ningún sitio, porque esto es un cambio de dinastía. Estamos hablando del 92 hasta el 235, que están los severos, con poca Los suerte, pero mayores, están. los severos mayores y los severos menores, ¿no? Que los llaman en algunos sitios. Bueno, si a Caracalla le querés llamar Sí. mayor, vamos a llamarlo mayor, pero El bueno. linaje directo y el indirecto. Vale, ahí ya me ha gustado más. No, no, sí. Sí, al final es esto, ¿no? Mm, No dejan de ser el padre, el hijo y los nietos. O sea, al final parece Exacto. Sí, sí, sí. una dinastía que va a través de las mujeres, como todas las dinastías, por mucho que nosotros queramos decir que no. Quizás la de los Antoninos no, pero la Julia, la dinastía Julia va a través de las Agripas, a través de las mujeres. O sea que, ¿no? Es Bueno, y realmente único. hombre, los antoninos en cierta manera también, ¿no? Porque Faustina, Sí, sí. Faustina también tenía mucha, Manio, sí, mucha sí. relación. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero me quiero referir que Sí, al final es sí, esto, ¿no? entiendo. Sí, sí. Llegamos aquí y otra vez pasa lo mismo. Alejandro Severo parece que es relativamente joven y lo matan. En este caso ya lo asesinan para poder, ¿no? Y creo que es Máximo Tracio, que lo acaba de matar. Claro, lo asesinan me parece que era porque por el tema de también de que a los ejércitos enemigos también les pagaba y eso lo veían mal, a los, conseguir una paz a de los esa manera, ¿no? alamanes, Exacto. y le daba dinero. Sí, sí, sí. Entonces eso lo Eso acabó. es. Pero quiero decir que era una cosa relativamente normal. Lo hacen muchos emperadores, ¿eh? Es verdad que a muchos emperadores les cuesta la muerte, es cierto. Es cierto, ahora Bueno, que lo digo. Macrino también hizo algo parecido Sí, 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 y sí. también acabó mal. Sí, sí, O sí, sea sí. Al que. final, bueno, se ve mal. Domiciano también lo hizo, por ejemplo, con la Dacia. Mm, También acabó mal. Pero bueno, ujú.
Bueno, Sí, 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 murió de sí. muerte. Ya no. Mm. Pero lo hacen mucho más emperadores, ¿no? Al final es cierto que lo hacen más emperadores y tal. Pero bueno, y a partir de aquí ya empieza, yo creo que a partir de aquí ya empieza a, la catombe. Tenemos en un año, que tú le dices que es el año de los 6 emperadores, o de los 7, tú dices que No, son 7, pero es que bueno, yo creo, es que fíjate, yo creo, bueno, nombra a todos que los su hijo, emperadores que hay en ese año. el hijo de Máximo el Tracio, que es Máximo, él lo puso Máximo. de César. Pues no sé si lo puso de Augusto, ¿no? Creo que lo puso de No lo sé, heredero. no lo sé. A ver, en las monedas sale solamente como César, porque lo he estado mirando esta tarde, César, ¿no? pero sí que he leído que lo hizo con Augusto, ¿eh? ¿Sí? O coemperador. No sé si a lo mejor seguiría con el rango de César, no lo sé, pero bueno, si no es Augusto, pues es el de los 6. Punto. Si dicen de los 6, pues de los 6. Ya está. El caso es que Máximo era un tío bastante presumido y bastante odioso, al parecer, Eh, por lo que he estado mirando, ¿eh? Pero bueno, el pobre también acabó mal, como su Sí, se padre. levantan en el. Es curioso porque ya había pasado, supongo que siguiendo el ejemplo de Setino Severo, que era de allí de África, pues se levantan los godianos allí en África, en Ujú, la provincia de Cartago, ¿no? África ujú. proconsular, creo que se llama, ¿no? Y allí se levantan y allí, allá al lado estaba la Augusta y se ve que fue la Augusta con 3 soldados, se acabó con la rebelión. Pero bueno, quiero decir que allí muere el Godiano primero y el segundo, pero claro, un vacío en Roma, el Senado, yo nunca entenderé estas cosas. El Senado dice, bueno, pues ya que tantos muertos, vamos a poner nosotros, no los pretorianos, Bueno, no el es que. ejército, sino el Senado, No, no, no. vamos a poner Sí, sí. nosotros a los nuestros. Y ponen a Pero dos, que. nunca me sale el nombre, uno se llama Balbino y Pupieno Pupieno. y Balbino y Balbino. Pupieno. Y los ponen allí. Ese es el último gran intento del Senado Sí, bueno, de volver a los tiempos antiguos, pero realmente odiaban a Maximino el Tracio, ¿eh? O sea, sí, para hacer todo eso no querían nada a Maximino el Tracio. no. O sea, lo rechazaban de tal manera que arriesgaban incluso sus propias vidas sabiendo que si Maximino el Tracio llegaba a Roma, los iba a pasar a todos a cuchillo, ¿eh? O sea, es que lo odiaban de una manera tremenda. Sí, sí. La cosa es que estos hombres, pues bueno, se enfrentaron a Masiliano, ganaron, bueno, creo que los mataron la misma parte, que ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, la cosa es que estos quedan como emperador y se Sí, encuentran, sí. y Eso lo se, cuenta Herodiano, me parece. y Sí, sí, sí. igual, como sea, la cosa es que van a morir todos. Mm, Y se encuentran por mm. Roma un chavalito que dicen, uy, este creo que es nieto, hijo, a saber lo que era, se lo inventaron, creo, que entraron por allí uno y que este es Gordiano III, que es de los de África, que estos eran de noble abolengo, y lo pusieron a este. Sí, porque me parece que Gordiano III, al parecer, era hijo de una de las hijas de Gordiano I. Me Sí. parece, que estaba Dicen en que, Roma. ¿no? Dicen que. Dicen. Sí, 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 sí. No, Y lo pusieron pues como César de estos dos. Sí, estamos, sí. O sea que. lo que estamos Sí, haciendo es, a uno los ponen los pretorianos, a los otros los pone los ejércitos, las legiones, y a otros los intenta poner el Senado. No hay ningún poder que pueda ser hegemónico en Roma. No hay una hegemonía de poder, entonces cada uno pone su emperador. Y esto que ven desde tú fíjate, una provincia de hombres leales, por ejemplo, como en Castravetera, hombres que están allí intentando defender el limes, y ven lo que sucede en Roma. Y ven que mientras ellos están allí intentando parar, por ejemplo, a los francos, o en el Ring, la Itálica o la Audiatrix, que está intentando parar, o la 10ª Gémina o la 14ª Gémina, que está intentando parar a los marcomanos o a los cuados, están viendo que en Roma se están matando y en África. Están matando a los propios romanos entre sí y ellos sí, están sí, sí, sí. defendiendo el limes. Ujú, ujú, Pero, ¿qué ujú, estáis haciendo? ¿Qué ujú. estáis haciendo? Nosotros necesitamos Sí, estabilidad. fíjate, digamos que esta época de la anarquía militar es otra época de guerras civiles, pero en una Roma con los recursos, ya no Claro, como los recursos que había en la República, ahora ya los recursos son bastante escasitos, ¿eh? Entonces, eh, claro, la por una- República, acuérdate que están los romanos en guerra civil y no hay bárbaro que toque un terreno de Roma. O eso sea, es, eso entre es. guerra civil y guerra civil salía Sila, o salía Julio, o salía y conquistaba territorio para Roma.
O sea, los recursos eran enormes. Y en esta época ya no es así. No, no, no. Pero realmente en el fondo son guerras civiles. Lo que Sí. pasa es que, claro, estamos ya en estas épocas chungui, vamos. Por eso, que no es lo mismo para nada. Bueno, Pero sí, tenemos, sí, allí 6 emperadores y bueno, ¿quién queda, Ángel? tenemos a Godiano III, que bueno, yo creo que fue un compromiso de decir, va, nos estamos haciendo mucho daño, vamos a ponerlo. Pero como todo era un desastre, que dura 6, creo que dura 6 añitos, pero que él no reina, porque eres un niño, es un jovencito, ¿no? Y bueno, pues llega un tal, creo que se llama Filipo el Árabe, después de este hombre, y pone a su hijo, Filipo, no sé si Filipo II, creo, bueno, pone a su hijo de César. Bueno, este hombre estuvo un tiempo, estuvo 5 añitos, pero claro, dio la casualidad de que se celebraban los 1000 años de la fundación de Roma. Eso dice él. Sí, Entonces, sí. él se está gastando el poco dinero que tenía Roma en unos juegos. Vamos, o sea, los gladiadores estuvieron 250 días luchando seguidos. O sea, fue una exageración. En el circo Pero máximo había carreras hasta los domingos. O sí, sea, sí, una barbaridad, una una barbaridad. barbaridad. Pero Ángel, A ver, ¿no crees que eso, los 1000 años de Roma merece eso y más? eh, no sé si merece eso y más, pero si te Los están dioses, atacando, los dioses. si te están atacando, espera que te lo digo, te están atacando los jutos, los godos, los anglos, los sajones, los lombardos, los burundos, los suevos, los vándalos, los visigodos todavía no, porque quedan dos dedos, los gépidos, los cuados, los sármatas, los roxolanos, pues igual hará una fiesta más pequeña. Pero qué monedas nos ha dejado. Eso sí, Maravillosas. Esos eso juegos sí. seculares, ¿eh? Ay, qué monedas. Filipo el Pero sí, sí. Árabe dejó unas monedas enormes. Roma destrozada, pero las monedas magníficas, ¿no? Sí, sí. Ah, No, no, no. pero sí que es verdad, sí, sí. Fíjate, había hasta hipopótamos, porque en esas monedas se representaba a todos la familia, a Filipo, a su mujer que es Otacilia Severa y a su hijo que es Filipo II. Y en los juegos seculares se hicieron una serie de monedas acuñadas en Roma en diferentes oficinas y había dos oficinas que acuñaban a nombre de su hijo y de su mujer, y la mujer, el animal que se representaba en el reverso era un hipopótamo. Entonces, a ver, bueno, no sé lo que querría decir Filipo, representar a la mujer con el animal del hipopótamo, pero bueno, independientemente de eso, se traían hipopótamos también a Roma, se traían diferentes clases de antílope, de ciervos, leones, o sea, todo eso se puede ver en esas monedas y por eso es tan interesante estos juegos seculares a nivel numismático. Sí, bueno, la cosa es que mientras él solo estaba jugando bien, un tal, creo que se llama Pataquiano, y un tal Decio, pues los soldados deciden de que, mira, chaval, nosotros necesitamos un emperador aquí. O sea, que el emperador esté bebiendo vino y pasándolo solo bien en el circo, en el anfiteatro Flavio, y nosotros muriendo en la frontera, esto no lo consentimos. Y, pues bueno, Decio, que era en principio un hombre de confianza de Filipo Claro, Álvarez, como Filipo. todos, al final. Porque a Decio lo mandó, ¿verdad? Lo mandó Sí, lo mandó para acabar con la sublevación de este, y cuando llegó dijo, pues yo ahora voy a ser yo. Lo proclamaron sus tropas emperador. Claro, pero tú fíjate, Ángel. O sea, a Es un ver, Filipo desastre. realmente. Pero Filipo realmente intentó, o sea, claro, intentó resolver la situación enviando a uno de sus mejores hombres. Y este hombre le traicionó, pero él Bueno, intentó arreglar la situación. claro, como que Filipo no traicionó a Godiano. O sea, a ver, aquí Sí, sí, traición, sí, sí, bueno, sí, sí, también, traición también, contra traición se también, paga, solo 5 años o 6 también. antes, que duró poco Filipo, Sí, 5 sí, años creo sí, que sí. duró, ¿no? Lo Sí, tengo duró por aquí, poquito. Filipo del 44 al 249. Bueno, Sí, pues aquí tenemos a nuestro 4 amigo años. Decio, que dura 2 años. Y bueno, pues parece ser que era un hombre bueno. Y aquí ya aparecen los godos. Ya habían aparecido los godos en el Danubio, pero aquí ya los godos empiezan a hacer un auténtico quebradero de cabeza. Y pasa por allí Decio, le dice: Godos, yo soy el emperador romano, os vais a enterar. Y un godo le dijo: pues te vas a enterar tú. Y lo mataron. Así que ya empezamos con los godos. Sí, Imagínate, sí, éramos sí, sí. pocos y aparecieron los godos. Ya empiezan a sonarnos, ¿eh? Godos
Y por el otro lado, por Oriente, desaparecen los partos y aparece el Imperio Sasánida, que el Imperio Sasánida es un imperio serio. Imperio que puede brutal, muy, mantener muy bruto. como Además, romano. se consideraba heredero de los aqueménidas. O sea, por eso, o sea, sus relieves, de hecho, los relieves famosos que hay en Irán, creo que están donde estaban las tumbas de los reyes aqueménidas. Entonces, o sea, se diferencian los partos que eran más un poco más helenísticos, ¿no? En bastantes cosas, estos no. Estos eran fieros. Bueno, pues total, que 10. No, era fuerte. Además tuvieron el rey y el hijo, sobre todo del rey, que es Sapor, que es Sapor primero es una. O sea, para Roma, gracias a Odenato, que hablaremos más tarde, porque si no, igual conquista Roma entera Sapor esto, ¿no? Pero bueno, era un auténtico quebrador de cabeza, tenía un ejército muy bien preparado, ¿no? Pero bueno, tenemos a Felipo el Árabe muerto, tenemos a Decio, que duró 2 añitos, también lo mataron. Luego tenemos, Trevoliano, Galo y Emiliano, que esto duran nada. Y nos viene, ya dijéramos, uno importante, que es Valeriano. Oye, cuidado que todos estos, o sea, estos que estamos diciendo, tanto Decio como Trevoliano, Galo. Monedas. No, aparte de las monedas. Perdón. No, estos tenían sus mujeres, tenían sus hijos también eran coemperadores, o sea, que también hay que sumarlos al número de emperadores que había. Por ejemplo, Decio tenía a Ireneo Etrusco y a. ¿Cómo se llama? Bueno, otro, que no me acuerdo. Mira, aquí tengo. Fíjate, tengo, según el libro de historia sí. de la UNED que estoy consultando, dice: tenemos Godiano III, Felipo el Árabe, Felipo II, su hijo, Uranio, Marino, Protapiano, Decio, Herenio, Hostiliano, Trevoliano, Hostiliano era otro hijo, Volusiano, Emiliano, el hijo. Hasta Valeriano. Claro, estos, Volusiano era el hijo de Trevoliano Galo. Estamos hablando del 38 al 53. Del 38 al 53. Ojo, y fíjate, y en el año de Valeriano, un par de años, o sea, tú fíjate la cantidad de que había. Estuvo Decio, los hijos, Trevoliano Galo, Volusiano y Emiliano. O sea, que hubo un montón, vamos, que llegaba uno y pero Emiliano llegó a ver el trono. ¿Se sentó alguna vez en la catedral del Pontífice Máximo? No, creo que Emiliano no llegó. Vamos, yo soy emperador, digo, qué bien, qué curioso. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy aquí liado, muerto, otro. Así era, que no le daba tiempo, ¿no? Pero bueno, este Valeriano y su hijo Galieno duran un poco más. Esto quizás son los que más duran de esta anarquía militar, y ya se dan cuenta del problema. Estos ya son emperadores que duran más, ¿no? Valeriano dura 7 años y su hijo dura, pues, solo dura 8 años, pero con su padre, que estuvo gobernando, mucho. Igual dura 15 años junto con su padre, ¿no? O sea, tuvo un gobierno. Sí, pero tú fíjate, Valeriano fue un tío que fue ya inteligente, porque es lo que dices tú, ¿no? Que ya se vio un poco el percal, cómo había que hacer las cosas, porque a su hijo, que ya era mayor, Galieno era mayor, le dice: mira, hijo mío, yo te voy a mandar para Occidente, encárgate tú de eso, y yo me voy a encargar de Oriente. Perdona, que te corte, novedad. Es que tenemos a Sapor en Antioquía, ¿eh? Ya. En Siria, en Antioquía, le queda 4 metros para el Mediterráneo. O sea, el Imperio Sasánida se lo ha comido todo. Se ha comido toda la provincia de Siria. Antioquía está allá en el Mediterráneo, tú. Y lo tenemos allí. Entonces Valeriano, como dices tú, divide el imperio en 2, se da cuenta, empieza a darse cuenta de que hay muchos problemas y que los hombres necesitan al emperador cerca. Manera, pues tengo 2 emperadores, en este caso eran Augustos, que creo que en las monedas, para saber que hay 2 Augustos, pone AUG y el 2. Claro, 2 palitos. Claro, entonces, cuando tú ves esa moneda, dice que son co-Augustos. Sí, bueno, realmente ponen 2 Gs. Si son 2 Gs. Si son 3 Gs. Vale. Y entonces es Augustorum, es como el plural de los Augustos, ¿no? Por ejemplo, uno de los victoria reyes. De los Augustos o tal, exacto. Sí, los reyes, no el rey, sino los reyes. Eso. Pero bueno, ahí está, es cuando se sabe, cuando están estas Gs, que es verdad que ahora creo que me lo dijiste hasta tú, es así, ¿no? Lo de los reyes. Pues entonces este hombre lo pone y dice: ¿qué vamos a hacer? Tú tienes poder imperial, tienes imperio igual que yo, y yo también lo tengo. Yo me voy a Oriente y tú te vienes a Occidente. Claro, el hijo aquí no lo pasa bien, pero en Oriente con Sapor es un
Es un auténtico peligro. Pero bueno, aún así Valeriano va Sí, haciendo. Valeriano, sí, sí, a ver, tiene sus éxitos, ¿eh? Hasta que llega a qué ciudad era, la que es que no me acuerdo dónde es derrotado exactamente. Antioquía, ¿no? No, recuperó Antioquía en Edesa, ¿no? Yendo En hacia Edesa, Edesa. en Edesa, en Sí. Edesa. Y me parece que fue intentando negociar alguna paz o algo, ¿no? Que lo Sí, capturaron, porque se capturó ve esa que parte. allí hubo una enfermedad, tuvo bajas por enfermedad y el ejército se debilitó. Entonces, pues dijo, vamos a ver si firmamos la paz y hubo alguna traición probablemente de alguien, a saber quién, Ujú. y lo cogieron prisionero. Entonces quedó solamente, pues, Galieno, ¿no? Y este, pues, asumió el poder. ¿Qué pasó? Este estaba en Occidente. Y en Oriente no había nadie. O sea, el Imperio Romano en Oriente no existía. No existía. Y hubo allí un par de usurpadores, a llamarlo así, para intentar. Sí. No, no, Mm. en este caso ya no son ni usurpadores, son gente que intenta mantener las fronteras del imperio. Fíjate, hasta ahora hemos estado hablando de usurpadores. La gente que coge Ujú. el poder y que quiere ir a Roma. Por lo tanto, estamos viendo que Galeno tiene tantos problemas en Occidente que no se puede permitir ir a Oriente. Y en Oriente ha muerto el emperador. No hay nadie. Y hay un par Bueno, de... y se muere o sea, se muere el emperador, otro signo de debilidad. Sí, Solo queda Galieno, entonces eso se aprovecha absolutamente por todo el mundo, pues bueno, pues para intentar coger su cachito de pastel. Así de claro. Porque los usurpadores, entre comillas, que has dicho antes, eran Macriano y Quieto, me parece, ¿no? sí, Que Viquieto. aparecen por ahí. Exacto, Macriano y Quieto. Y luego, bueno, pues sigue contando Ángel, que esta No, época es muy... estos intentan hacer las cosas bien, pero son tan malos que ve que no. Entonces hay por allí un hombre en Palmira que se llama Odenato Severo, precisamente, y dice, pues voy a coger yo el control. Y no es un usurpador. Yo al menos, Odenato no es un usurpador. Odenato es No, fiel a Galeno y le dice, escucha, yo voy a coger el poder, pero te voy a ser fiel a Roma. Y yo voy a coger el poder. Los recursos de Roma Oriente los quiero yo. Claro, Galeno, que estaba bastante problemas tenía con todo lo que pasaba en el Danubio, dijo, pues va, a mi pesar, va, mm, te reconozco como rey de Palmira y como, no me acuerdo qué título le dio, pero algo así como el jefe de todas las sí, tropas de sí, Oriente. sí, sí. Y el Ujú. hombre cogió a todas las tropas de Oriente, a sus propias tropas de Armenia, y le dijo a Sapor, Sapor, te vas a enterar. Y bueno, esa parte la defendió él muy bien, además. Entonces, No, la no, parte muy oriental, bien, muy bien. tenemos Muy bien, o a sea, frenar a Sapor, este hombre Odenato debía conocerlos muy bien y debía poder enfrentarse a ellos pues bueno, con los recursos. No sé qué recursos tendría. Dices que se cogió aparte sí, de legiones que tenía por ahí, él por la zona, ¿o qué? claro, Galeno no le quedó más remedio que, yo no sé si fue a voluntad o no, pero no le quedó más remedio, dijo, Ujú. hombre, prefiero a reconocerlo, porque también yo pongo que, claro, aquí hubo embajadas, ¿no? Yo supongo que lo de Nato le dijo, oye, yo no voy a ir a Roma. Yo quiero defender, si cae esta parte de Roma, cae mi ciudad también. Y yo soy Claro. romano, porque yo tengo la ciudadanía de pleno derecho romano. Soy Odenato Severo. O sea, Ujú. con lo cual yo voy a defender este cerro. No tengo ninguna intención. Entonces le dijo, bueno, aquí las tropas de Roma están todas abandonadas. Dame parte del ejército. Entonces, pues Galeno le dijo, bueno, va, pues serás el jefazo máximo de las tropas de aquí y haz lo que puedas. Pero por favor, no venga luego ahora aquí a Occidente, que yo tengo bastantes problemas. Y él estaba, pues Galieno intenta defender en lo que es el Danubio y a Odenato pues defiende muy bien Oriente. Pero claro, pasa otra cosa. Roma tiene otra frontera potente, que son los francos, que son y los sajones. Y allí pues nos encontramos que están presionando. Y las élites galas, que cada vez tienen más poder en Roma, quédate con esto que te estoy diciendo, élites Ujú. galas tienen dinero a jartar, con lo cual tienen cada vez más poder en Roma, están viendo que van a pasar por encima de ellos. Están viendo que van a pasar por encima de ellos. Y hay otro usurpador, entre comillas, estamos hablando de Galeno, en la época de Galeno también, que es Póstumo, creo que se llama este primer usurpador, Póstumo, póstumo, sí. Ujú. Póstumo, que también, bueno, pues también se dedica a matar a gente de la familia imperial y consigue, pues en este caso, en un principio consigue toda la parte
occidental, Galia, Hispania y creo que hasta Britania para el reino galo. Luego pierde, pero al principio tiene todo esto. Luego se queda con la Galia. Sí, claro, es que, vamos a ver, o sea, de alguna manera se trata de la supervivencia. Entonces, ellos eran romanos, o sea, es que ellos eran romanos, muy romanos, pero claro, veían que es que si dependían de Galeno, ya de su hijo que había dejado allí, pues evidentemente, pues como que no. Entonces, ¿qué pasa en estas épocas? Pues, o sea, en estas situaciones, pues que el hombre fuerte es el que predomina. ¿Y a quién quiere la gente? Pues al hombre fuerte, por el que es el que les va a salvar de violaciones, de saqueos, de no sé qué. Y ellos, pues evidentemente, se has dicho, élites galas que tenían mucho dinero, pues ya está. O sea, a ver, no creo que proteger a los desgraciados hubiera salido un póstumo. Póstumo sale porque está apoyado por gente muy poderosa, por supuesto, como todos. Sí, durante este tiempo yo creo que ocurren dos reformas. Creo que una es de Decio y la otra es del mismo Galieno o su padre. No lo sabemos muy bien, pero creo que se hacen durante Galieno. Una es que creo que es Decio que dice, a ver, el ejército va a ser controlado por gente del ejército, no por senadores ya. Esta idea que tenemos de que la cúpula del ejército, el legado imperial era senador y el tribuno Laticlavio, los dos mejores mandos del ejército, tenían que ser senadores porque la carrera político-militar era lo mismo, creo que es el mismo Decio que dice, esto se ha acabado. Al ejército van a ir gente del ejército. Los secuestres, para que nos entendamos. Los secuestres, estos tribunos angusticavios, eran los mandos intermedios del ejército, que estos eran padres de ejército, hijos de ejército. Estos eran militares de carrera, porque venían en el ejército una manera de prosperar. Los otros, el ejército era una parte más de su carrera política. No se ve igual. Hubo épocas en el Principado en que había generales muy buenos, como Nigrido, como Corbulón, como Agripa, como el mismo Trajano, como Domiciano, como Tito, como Vespasiano, que eran gente, pero en esta época parece que ya no tanto, porque solamente había en el ejército un año de paso y después volvían, ¿no? Y luego, claro, como tenían tanto dinero y eran tan potentes, corrían también el peligro de la usurpación. Con lo cual decían, no, aquí ahora vamos a separar el ejército de el mundo político. No se separa al 100%, pero ya se empieza a separar. Y luego otra cosa que creo que es el mismo Galino que se da cuenta, como tiene tantos problemas, dice, oye, ya las tropas no pueden estar todas del limes. Tenemos que poner tropas más abajo, que luego más adelante se convertirán en los copitanenses y los mitanei. Aquí todavía no existe esa división. Son tropas que están en el interior de la frontera, de movimiento rápido, sobre todo caballería, porque claro, es lo que más rápido se mueve, para intentar taponar esos boquetes que se podían producir en el limes y poder tener, dijéramos, una segunda línea de defensa. Entonces, tenemos la primera línea de defensa, que es el limes, muchos hombres, por aparte había menos hombres, pero muy, muy bien preparados, y bueno, que es intención. Y a ese 2 o 3 cuerpos, uno creo que es en Milán, el otro lo hace en Iliria y el otro lo hace en Grecia, porque era en ese momento por donde entraban, que era por el Danubio. Cuando entraban por el Danubio ya estaban en Roma prácticamente, o sea, estamos hablando que ya estaban en Venecia. Con lo cual, allí es donde se dedica esta dotación. La más importante la pone en lo que ahora es Milán, la dotación más importante de caballería, ¿no? Pero ya empieza a haber estos tipo de movimientos. Además es que son muy importantes estas dos reformas que has dicho, porque la primera rompe definitivamente con la tradición de que los senadores sean los que comanden o los que lideren, sean los legados de esas legiones. Y además, digamos que en cierta manera es la muerte del Senado, entre comillas, ¿de acuerdo? O sea, porque ¿qué le quedaba ya? ¿Qué le iba quedando ya al Senado en estas épocas? Pues poco más. Y luego la parte de la caballería, pues también. O sea, esos implacables ejércitos romanos, claro, pues oye, alguien tiene que ser el primero en decir, oye, mira, con estos enemigos, esto no nos está funcionando. Sí, Entonces, hay que hacerlo más ligero. Ya sí, está. luego si quieres hablamos un poquitín más de estas reformas, pero para que veas un poquitín lo que está haciendo. Lo que me interesa sobre todo de esta reforma es que esta reforma hace que el ejército ahora ya la tengan
profesionales del ejército, de la milicia. No la tienen senadores, que algunos eran buenos, ¿eh? No todos los senadores eran malos militares, ¿eh? Poco seamos así. Había militares que... Había senadores que llegaban a un sitio, estaban un año y volvían. Yo creo que no sabían ni cómo se llamaba su segundo al mando, le daba igual. Ellos llegaban al prefecto del campamento y le decían, ¿tú qué estás haciendo? Que yo tengo que pasar aquí un año. Claro, Claro. ¿qué peligro? Pues que ese peligro tenía, ese tío tenía muchos contactos y podía ser que una legión entera se fuera un usurpador por una cuestión de amistad, por una cuestión de clientelismo, por lo que fuera, ¿no? Entonces, como dices tú, Roma, el Senado, se dedicó a la política y a la economía. Esto también tiene su cosa mala, tiene su cosa buena para el ejército, pero tiene su cosa mala, que es que el Senado le dio por ya no mandar. Le dio, ahora me voy a dedicar a grandes latifundios. Estos latifundios van a ser autárquicos, o sea, se van a poder suministrar lo máximo posible a ellos mismos, y como el ejército no me puede defender, voy a tener yo ejércitos míos profesionales propios. Esto era muy normal, ya lo he dicho antes. La Roma no entendía la seguridad ciudadana como una prioridad, y entonces los hombres de bien, cuanto más dinero tenían, pues más gente tenía para defenderlos. Entonces, estas grandes extensiones de tierra tenían ejércitos privados para defender ese territorio. Evidentemente no Sí, actuaban sí, contra sí. el ejército romano, pero ya eran hombres que empezaban a tener una cierta práctica en el ejercicio de la violencia. Así que nos estamos encontrando en grandes latifundios con ejércitos privados relativamente poderosos. Y nos encontramos, sobre todo a final del siglo, zonas del Imperio Romano que no mandaba nadie. Son las, creo que se llaman baugadas. Sí, Son sí, sí, zonas sí. que realmente sí que están dentro del territorio romano, pero no las controla nadie. Con lo cual, Mm. entre Esto comillas, señores de la ya. guerra. Sí, 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 sí. Todo esto ya nos empieza a alejar un poquito de ese canon romano, del canon Sí, del siglo I y segundo, de esos ejércitos privados, esos grandes latifundios, ¿no? Que nos va recordando más a otras épocas más adelante, ¿no? De cómo sí. va evolucionando todo esto. Es que, Pero es que era así, es que tenía que ser así. igual que hemos dicho que es discutible, ¿no? Pero para mí el final del Principado empieza con los severos. Podríamos discutir una dinastía o no. La Edad Media empieza con Diocleciano. Es final de este Ujú. siglo. O sea, tampoco es que es donde vamos a quedar hoy, en Diocleciano, ¿no? Pero bueno, esto hace esto, que los senadores se dedican a lo suyo y vayan por su lado. No dejan de todo tampoco el poder, porque al final el gobierno también les hace economía, ¿no? Pero ya no ponen tan fácilmente emperadores. Creo que ya no ponen ningún otro, no cabe recordar ninguno. Ya los emperadores los pone ni tan siquiera los pretorianos, ya el ejército es el que pone a los emperadores. Ya No, por yo, esta yo época, creo yo creo que los últimos que ponen es Balbino y Pupieno. sí. Porque ya los demás no. No, bueno, Porque Gordiano III fue por aclamación popular, sí, básicamente, pero vamos. Sí, es sí. verdad, sí, sí, sí. Se lo encontraron por allí paseando, que se iba a comprar un Sí. polo anacrónico. Le dijo, tú vas a ser emperador. Y claro, aquellos dijeron, hombre, si esto el pueblo. Tú niño. Lo levantaron, niño, este. Bueno, pues imagínate que tenemos al Roma con estas reformas importantes, los senadores desaparecen de las cúpulas de los ejércitos, con lo cual ahora una persona que empieza desde la parte de abajo del ejército, lo que antes se llamaba chusquero, puede llegar a ascender mucho al ejército, pero claro, este es un profesional, este sabe luchar de verdad. Es conecto, ¿no? Entonces, muere, llegamos al final de Galieno y nos encontramos a Roma dividida en tres. El imperio galo, prácticamente la Galia, porque ya se recuperó, creo que a final de Galieno ya se recuperó por Claudio, que luego tiene otro, ya se recupera Hispania también. Y tenemos a Odenato, pues allí con Palmira, pero Palmira estamos hablando que es todo Oriente, o sea, es quitando Egipto y parte de Turquía, todo lo demás es Odenato. O sea, cuidado con esto, Ujú, ¿no? Bueno, ujú. Odenato tiene algunos problemas, creo que fue con los godos, creo recordar, con los érulos, en aquellos godos, y muere. Bueno, de hecho, Odenato no es el que derrota a Macrino y a Quieto. Creo, Sí, a Macriano y a Quieto, creo que es claro, él, ¿no? El que sí, sube sí, sí. allí los. Sí, sí, sí. Sí, es que está diciendo, es que es un desastre que me vais a destrozar mi reino. Sí, sí, sí. O sea, que al final él se queda, pero como fiel aliado de Galeno. Yo creo que Galeno, al final, cuando vio lo que hace, dice, ah, pues
Pues sí, ha hecho bien, o sea. Sí, era una asociación amistosa, sí, era una asociación amistosa de lealtad, pero también de decir, no, mira, yo soy leal a ti, pero que sepas que que sin mí estaría muy mal, amigo? Así que Sí. trátame bien. Esto es lo que hemos dicho, en el lado de la Galia nos aparece Póstumo y hace exactamente lo mismo con Odenato para los francos y a los, creo que eran, en este caso eran los francos, los jutos y los sajones. Los para, sobre todo a los francos, que eran el quebradero de cabeza allí, y los para también. Entonces, ¿qué pasa en Roma? Roma se da cuenta que sobrevive porque se divide en tres. Y no, quizás no hubiera sobrevivido. Si Odenato no Bueno, coge el control, claro, quizás. a lo mejor, sí, claro, yo creo que la parte de Póstumo fue de una manera un poco más involuntaria, así como de Nato, pues sí que fue más leal. Póstumo, no, muy leal no, porque le mata a un hijo. Sí, Entonces, digamos pero bueno, sí que es verdad que fue algo práctico y que, como tú dices, le mata a un hijo, como dices tú, pero no le quedó más remedio que aceptar que le fue bien a Roma. Él evidentemente lo odiaría. Y evidentemente querría matarlo, Galeno, ¿no? Porque claro, le ha matado a un hijo, y no sé si tenía muy poca edad, 11 años, era muy joven el hijo de Galeno, lo que fuera. Sí, bueno, a ver, es que de hecho un hijo ya lo mandó, Valeriano II lo mandó en época que aún vivía su padre a la parte del Danubio, me parece. También murió en No sé, extrañas circunstancias. sí, murió en extrañas circunstancias, eso es. Y luego mandó a Salonino, que era el otro hijo, bueno, pues con Póstumo a esa zona, ¿no? Como un representante, mientras él estaba haciendo otras cosas, un representante de su familia allí, pero claro, era muy pequeñito. Bueno, Bueno, 12 años o todo esto, no sé cuántos años tendría. Y Póstumo. claro, pues se lo cargó. O sea, a ver, yo lo siento mucho, yo no soy pro Póstumo, que está Vale. muy bien lo que hizo, que el imperio No. sobrevivió, pero eso me parece fatal, fatal. Vale, pues eso es malísimo. Pero el hombre aguantó. Póstumo, intentó hacer una Aguantó. dinastía. ¿Qué te voy a decir? Vamos a hablar sobre el Imperio Galo. Hizo una dinastía, puso a su hijo, no acuerdo el nombre, pero tuvo un usurpador también. O sea que las Sí, usurpaciones pasaban también. dentro de las usurpaciones. Claro. Sí. Y bueno, tuvo un usurpador que al final pues también pasó. Hubo uno que duró poquito que se llamaba Vitorino y después hubo otro usurpador que era Tétrico, que fue el último, entre comillas, emperador, llámalo como quieras, del Imperio Galo. Y nos encontramos en el año Sí. 270. Bueno, y no hemos hablado. Ah, bueno, sí, espera, sí, que no te quiero interrumpir. Nos encontramos en el año 270, Roma dividido en tres. Poco antes de esto creo que muere nuestro amigo Odenato y se queda su señora, ¿cómo se llamaba esta señora? Palmira y Zenobia de Palmira. Zenobia. Y esta Y su dice, hijo Babalato, y sí. su hijo va barato, el hijo no hizo nada nunca, pero ella sí, y se ve que dijo, oh, pues qué bonito es Egipto, ¿no? Pues para mí. Y se fue Sí, a además, Egipto. además decía que venía de un rancio arbolengo, ¿no? Desde Cleopatra, ¿no? Decía O que más. tenía. Sí. Sí, O esto sí que fue un más. problema ya, ¿eh? Esto Sí. ya no era uno de nato, ¿eh? Esto ya era un problema. Esta ya era un problema. Esta fue a Egipto y le declaró de facto la guerra a Roma, cosa que nunca hizo Odenato. Y ese año es el año 270. Es el año en el cual tenemos a esta mujer con un buen ejército, un ejército que ha derrotado a los sasánidas. Roma no pudo, y no pudo después tampoco. O sea que esta mujer sí que pudo. Bueno, Su marido. Sapor está muerto ya, ¿eh? Sapor Sí, también ha bueno, muerto. pero viene a los Sí, 3 días sí. piensa por segundo, que es igual de malo que su padre. Ya. Pero bueno, estamos hablando que. Y es muy curioso porque aquí todo el mundo muere, o sea, todo el mundo muere, o sea, ha empezado todo con Póstumo, con Galieno, con Odenato y con Sapor, y ¡pum! Ahí mueren todos, en el 69-70, Sí. por ahí mueren todos, y Sí. empiezan lo que nosotros llamamos el cambio de dinastía, creo que ya es aquí, porque creo que Sí, el señor que después viene de después, Galeno, que es después de Claudio, Galeno, Claudio el Gótico, este exacto. ya se considera ilírico, ¿vale? Sí. Iliria es lo que ahora sería el norte de Yugoslavia o Albania, esta zona. Bueno, pues estaba siempre en guerra porque está muy cerca de lo que sería el Danubio,
Y claro, ahí salieron muchos generales y todos estos salen de por allí. Incluso creo que Constantino es de por allí, Diocleciano también es de por allí. Sí, todos, Constancio Cloro, todos son de por ahí, sí. Estos son Muchos son de gente por que ahí. está bregada en el combate, que saben, son generales muy buenos. Entonces tenemos a este Claudio, que bueno, pues creo que dura poco, dura 2 añitos. Y después nos viene, yo creo que es el hombre importante, que es Aureliano. Este tutor Orbis. Este también te da buenas monedas, ¿no? Sí. Restitutor Orbis y Orientis. Y Orientis, ¿no? Sí, señor. Bueno, este Aureliano ya empieza, seguramente las reformas de los anteriores empiezan a formar, a hacer ya una Roma más fuerte, más importante. Es consciente de que Roma ha sobrevivido por la división y esto queda muy marcado en Roma, pero este hombre es un hombre importante, un hombre respetado por todos, porque viene de abajo arriba. Es un hombre que se ha ganado el lugar y lo respeta todo el mundo. Y bueno, pues cuando se dedica primero a la más peligrosa, que era, en este caso, Zenobia de Palmira, va por ella y le pega palizas por rato. La humilla, o sea, una vez que le gana, Oriente queda otra vez a las órdenes de Roma, la lleva andando por todas las ciudades que pasa en el carro humillándola, pero luego, sin embargo, cuando llega a Roma ni la mata ni nada, creo que la casan con un senador y la dejan morir. Sí, es Eso algo dicen. curioso porque además dicen que el hijo que era Babalato, que era el hijo de Nato y Zenobia, que era realmente era el rey de Palmira, era el Sí. emperador realmente, ¿vale? Pero gobernaba su madre. Creo que también murió en el viaje, puede ser, o sea, no se sabe bien qué pasó, pero sí, murió Es que yo me sensibilizo mucho con esos pobres niños, aunque son muy poderosos, pero pobres, coño, que es que no han tenido tiempo ni de saborear bien yo qué sé, la gloria, ¿no? Y bueno, y entonces Zenobia, fíjate, después de todo eso, fíjate cómo la gente la de la antigua, que mucha era pues conviviendo con la muerte. Pues lo que dices tú, la paseó por allí, la humilló, se había muerto su hijo, se había muerto hace un tiempo su marido, y oye, y la casaron y fue a una villa por Italia. O sea, es que yo digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Tendría sangre real, yo qué sé. Sí, sí, Es un es poco raro, ¿no? algo. Es un poco raro, porque dicen que Sí, Aureliano sí, sí. no la mató. Después de dedicarse a Zenobia, pues se dedica a Tétrico, que se ve que con Tétrico fue para allá, Tétrico le plantó un ejército, pero creo que la batalla fue un poco rara. O sea, Tétrico mandó el ejército, pero él no fue y se rindió. Y a Tétrico le pasó exactamente lo mismo que a Zenobia. Lo paseó, ¿no? Lo paseó también. Sí, lo paseó, pero lo dejó vivir. Sí, sí, Es sí, una cosa sí. muy rara. Y a su hijo, que lo había puesto de descendente, también. Entonces, Aureliano vuelve a unir a Roma otra vez a través de un hombre fuerte. Y aquí vemos un síntoma que es muy importante, que igual las personas no se dan en mucha cuenta, pero Roma tenía unas primeras murallas atribuidas a Servio Tulio, yo creo que no, que en este caso es el segundo rey, bueno, el sexto rey de Roma, pero el segundo etrusco. A mí me parece que esas murallas son son más modernas. Pero bueno, se le atribuyen pero es igual, si no son del siglo V antes de Cristo, pues serán del siglo IV. Estamos hablando de que Roma tenía unas murallas y no le hizo falta murallas. Pero Aureliano, sin embargo, hizo unas murallas monumentales. Él. ¿Por qué? ¿Por qué Roma necesitaba murallas? Porque estaba en peligro. Claro. Es que llegaban. Es que, claro, los bárbaros también se habían especializado, es decir, ya no eran tan bárbaros como No. pensamos. O sea, ya no estamos hablando de esos galos de la época de cómo era el segundo programa que hicimos, ¿cómo se llamaba el segundo Camilo, programa que hicimos? Camilo, no estamos hablando de ese tipo de galos. O sea, estamos hablando de gente que ya luchaba prácticamente, ya conocía bien las tácticas romanas, o sea, se conocían muy bien unos a otros. bueno, Entonces, la cosa pasamos. era. Sí, si quieres hablamos de eso, pasamos rápido. Después de Aureliano, que creo que muere en Ujú. el 275, pasan varios emperadores, como por ejemplo Probo, Caro y sus hijos, con poca suerte también, ¿no? Creo que eran Carino y Numeriano. El Sí, importante eso es. llega 9 años después de
Aureliano, que es Diocleciano, que esto te vamos a parar al programa de hoy para explicarlo. Pero volviendo a lo que has dicho tú, más que nada para ya dejar esta parte, para que veamos la inestabilidad que había, ¿no? Hemos hecho unas pequeñas reformas y estas pequeñas reformas que eran separar la vida civil de la militar para que los militares profesionales sean los que se encarguen del ejército, que a nosotros nos parece muy normal hoy en día, pero no era normal en aquella época tampoco, ¿no? Pero bueno, conseguimos que el ejército vuelva a ser otra vez potente y como hay gente que sabe lo que hace, pues los recursos que tiene limitados, pero Roma tenía una tecnología militar muchísimo más potente que sus enemigos. Durante este tiempo, hablamos en el programa del Principado, que los hombres del ejército del Limes ya no eran de Roma. Roma ya no, los itálicos ya no iban al ejército, a no ser que fueran en los altos cargos. Siempre habría algún italiano que iba al ejército, pero no era normal. Lo normal era que el hijo honrase el oficio de su padre y el hijo nacía in castra, nacía en el Canavae, en el Vicus Militaris, que era la población que se generaba alrededor de estos campamentos militares, y estos hombres se iban regenerando el ejército. Con lo cual, lo normal es que el ejército se nutriera de esta gente. Pero cuando hemos llegado a esta gran mortalidad, ya bárbaros, directamente bárbaros de fuera, con sus líderes, ya los contrata el ejército romano, ya había empezado un poquitín antes, pero ya de una manera masiva, como una cosa que se llama numeri. Numeri son soldados contratados por Roma que luchan con su líder a su manera, no a la manera romana, sino a la manera que luchen ellos. Entonces Roma les asignaba una zona y allí los tenía. Luego venimos en todas las pestes, ¿correcto? Y una parte que se nos ha pasado, pero ahora vuelvo atrás, que tiene mucho que ver con esto, es la peste crispiana. En la época de Galeno también el hombre tuvo una peste que fue tan mala o peor que la que tuvo Marco Aurelio. Estamos hablando de este año 200, durante la época de Galeno también, ¿vale? Que murió una enorme cantidad de gente, que vuelve a pasar otra vez lo mismo. Territorios y territorios de Roma abandonados. Roma no tiene hombres, Roma no tiene campos, ¿y qué hace? Pues hay pueblos enteros que se establecen en Roma en feudos, como federados de siempre. Roma siempre es, dijéramos, es un convenio entre Roma y ese pueblo. Roma siempre, desde el punto de vista del poder, pero ese pueblo, ¿qué hace? Cultiva los campos, genera recursos y tiene que darle hombres a Roma. Es lo que se le llama la barbarización del ejército. Así que tenemos hombres que vienen de fuera directamente a servir a Roma como numeris, y tenemos a pueblos que antes estaban fuera de Roma y algunos venían como tropas auxiliares y se hacían ciudadanos romanos, pero ahora es el pueblo entero el que se pone en una zona determinada a hacer esto. El primer pueblo que fue eso hicieron los godos. Parte de los godos se colocaron en la frontera, hicieron unos pactos que luego Roma no cumplió y luego pasó lo que pasó. ¿Correcto? Sí. Pero siempre Roma desde un punto de vista dominante. Ellos eran, no te voy a decir súbditos, podríamos llamarlo prácticamente súbditos. Estaban bajo el poder de Roma, pero estos hombres que tenían el control del poder de las legiones romanas, y estos hombres tenían que dar a gente para el ejército. Y esto se encontró Roma con con pueblos enteros que servían a Roma. Había muchos francos que eran enemigos de Roma, pero había muchos francos que ya eran soldados romanos. Claro, claro. Sí, fijaos, una cosa que se me ha pasado antes, hablando un poquito también del tema numismático, para que veáis que también desde la numismática, desde las monedas, se puede ver cómo fue este siglo III, ¿no? Ya empezamos con Caracalla, que hace una reforma devaluando o depreciando el metal en sus monedas, los famosos antoninianos, que valían como 2 denarios, pero realmente no contenían el doble de plata que un denario, ¿de acuerdo? Contenían menos. Y luego ya poco a poco ya llegamos, se va haciendo cada vez menos pesado ciertas cosas, se va perdiendo plata, pero ya cuando llegamos a la época de Galieno, donde ya el hombre pues tiene que usar lo que sea, los pocos recursos que le quedan para acuñar, porque además tiene que pagar a todo su ejército y tal, y bueno, y pasamos de monedas que, bueno, pues que son, digamos, que tienen una plata más o menos considerable, ya estamos hablando de la época de Valeriano y todo esto, que, bueno, son monedas de plata, entre comillas, pero luego ya llegamos a la época de Galieno solo, que el pobre está, pues con eso, con lo que dice Ángel, ¿no? Con el Imperio Galo, con la Palmira, bueno, la Palmira no,
el odenato y todo esto. La peste Y bueno, cipriana, la peste, bueno, los con godos. también se notan, por ejemplo, también el estilo, porque seguramente muchos grabadores, eso es una teoría, pero es posible que Valeriano se llevara grabadores con él y Galieno pues tuviera lo que tuviera, y también se nota mucho en el cambio de estilo de las monedas, y por supuesto en el metal. Son prácticamente, aunque estuvieran bañadas en plata, son monedas de vellón con una cantidad de plata ínfima, de un 2%. O sea, vosotros fijaos cómo en la moneda también se puede ver esta evolución del siglo III. Esto que no pasaba ni en el siglo I ni en el segundo, ¿no? Pues se puede ver también esta crisis a nivel numismático. Pues sí, esta crisis se ve en la moneda, se ve en que la estabilidad de la población, que antes había poblaciones grandes en las ciudades, hay gente que se va de las ciudades y gente que se va de los campos. Eso es muy problemático a la hora de controlar la producción, tanto la producción artesanal como la producción del campo, ¿no? Entonces, la gente se va por miedo, la gente se va por desesperación, la gente se va por hambre, pero se va. Y Sí, las sí. ciudades pues quedan pues desabastecidas, ¿no? Con lo cual cada vez es más difícil hacerlo. Los grandes latifundistas, Perdón, Ángel, incluso abandonadas. sí, Algunas algunas. ciudades incluso abandonadas. Las que tienen un poco de recursos, muchas ciudades españolas, bueno, de toda Europa, que tienen murallas romanas son de esta época. Porque anteriormente no hacía falta murallas, no hace falta murallas, porque Roma garantizaba la seguridad del limes. Cuando tú ves que atacan Tarragona al siglo II, pues otra ciudad se tiene que hacer murallas. Antes había veces murallas que se le llamaban murallas un poco de prestigio, pero no eran de defensa. Estas son murallas para defenderse bien. Roma es un ejemplo de eso. Es un ejemplo. Y Caesar Augusta, por ejemplo, Caesar Augusta era una ciudad que era más extensa, pero aprovechó construcciones, por supuesto, construcciones que habría por ahí, y usaron esa piedra para hacer las murallas, y Caesar Augusta se hizo un poquito más pequeña. Entonces, o sea, y se amuralló, Y se amuralló, porque encima, joder, Caesar Augusta está en trayectoria en trayectoria directa, hacia abajo. O sea, vamos. Entras a Cataluña, entras dijéramos, por la costa mediterránea o entras por la costa atlántica y ahí se encuentran de Zaragoza. Luego lo siguiente es Sí, sí. Zaragoza. Es igual por donde Eso entres. es. Tú entras por Eso donde es. quieras. O sea, vamos, Pompaela y Zaragoza. Por aquí Barcelona y Zaragoza. Parquín en aquella época. Probablemente harían Tarraco y luego irían para Zaragoza. O sea que Zaragoza era lo segundo. Se lo vería venir, no sé si es mejor o peor, porque se lo vería venir. Con lo cual, bueno, pues muchas murallas, muchas son así. Con lo cual, nos encontramos que todos los grandes latifundistas intentan ser autárquicos. ¿Qué quiere decir? Que se suministran a ellos mismos, con lo cual no hay mercado. Y si no hay mercado, pues cada vez es más difícil suministrar a las ciudades y cada vez es más difícil suministrar a los hombres. Con esto, con lo que se cuenta Diocleciano, que ya diremos a las reformas que hace, que son múltiples, son tanto militares como civiles. Las reformas militares tienen que ver con la tetrarquía, que luego Constantino cambiará el tema de la tetrarquía, pero las demás cosas cambia poco. Respeta muchas cosas porque se da cuenta de que son necesarias, ¿no? Y lo que hace Diocleciano es intentar solucionar al máximo posible todos estos problemas con los cuales nos encontramos, ¿no? Las reformas militares, lo que hemos dicho, básicamente lo que hace Galieno es hacer tropas de caballería autónomas relativamente grandes. Antes un ejército romano, una tropa de caballería romana tenía aproximadamente, hablo de romanos, unos 120 caballos, y nos vamos a equipos de 700 y pico. No encuentro el número, pero creo que son 720 y pico. Y además de diferentes estilos. Diferentes estilos de caballería. No eran todos lanceros, eran lanceros, arqueros. Son tropas muy versátiles, porque lo que ellos necesitan es ir rápido al lugar y como sabían que lo que entraban no eran grandes ejércitos, sino que entraban racias, y su intención era ir y volver rápido, pues ellos tenían que ir rápidos también. Entonces, probablemente lo que hacían era estas tropas entraban, esta caballería llegaba, se los podía cargar y se quedaba con el botín también, que el botín igual tampoco le devolvían. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces tenemos estas tropas interiores, incluso los que se llamaban los equites singulares, que eran las tropas que defendían directamente
al emperador pasaban a unas palabras que se llaman protectores domestici, que ya no empiezan, ¿no? Poco a poco los pretorianos desaparecen un poco más tarde, ya con Constantino, pero ya aquí los pretorianos ya empiezan a estar un poquitín en desuso. Estas tropas domestici son tropas que están muy cercanas al emperador, ¿no? Y tenemos estas tropas también, en este caso en Milán había un contingente bastante importante de respuesta rápida para estos contingentes, ¿no? Pues mira, 726, acabo de ver el número. Dibujaba antes y ahora lo he encontrado. Y tenemos este tipo. Luego, en cuanto estaba armando de un dux, que ya no suena dux, o un duque. Bueno, Sí, sí. esto en cuanto a la caballería, con lo cual quiere decir que la caballería toma más importancia porque son de intervención rápida. Encontramos diferentes divisiones, poco a poco estas divisiones se van a ir haciendo por Roma y poquito a poquito, después de Diocleciano, ya no va a haber solo tropas de caballería, sino que también va a haber tropas de infantería. ¿Qué pasa con las tropas de infantería? Pues las tropas de infantería del siglo, a principios del siglo II, bueno, yo recreo una legión de Trajano y bueno, son las que todo el mundo conoce con su Galia, con su logrica preferentemente segmentata, esta de placas, ¿no? Pecholata, para que entendamos, el escudo rectangular en forma de teja, de 1,20 m, el gladius corto, de unos 60 centímetros, que nosotros le llamamos Pompey, tenemos un pilum, que hace casi 2 metros, y que 60 centímetros son de hierro y el resto es palo, pues tenemos nuestro equipo de panoplia. Esto, poquito a poquito, el casco se va haciendo cada vez menos complejo. El casco se va haciendo menos complejo, va cambiando a formas menos estilizadas, protegen igual pero menos estilizadas. Los escudos se van haciendo redondos, cada vez más redondos, más o menos grandes. Eso está en discusión. Algunas personas, yo he visto algunas tropas del siglo IV, siglo III no, pero siglo IV, que los tienen hasta 90 centímetros. Pero bueno, probablemente serían como mínimo de 80 centímetros. Esto del escudo redondo o cuadrado, porque claro, el escudo cuadrado, digamos que estamos hablando de tu época, ¿no? De la época de Trajano, del siglo II. Pero ¿por qué se vuelve a pasar a un escudo redondo? ¿Por qué por el arma secundaria. No, el arma secundaria. Vale, Cuando yo tengo un arma tipo Gladius, tengo un escudo grande porque tengo un arma pequeñita y me permite pues asaltar, dijéramos, atacar a poca distancia. Entonces tengo un escudo grande y un arma corta. Estos hombres, como la caballería cada vez va tomando más control, la infantería es muy importante todavía, pero la caballería cada vez tiene más control. Las tropas que asaltan estas ciudades son tropas a caballería rápidas, porque claro, si son de infantería, pues es más fácil puedes eliminarlas, ¿no? Entonces, claro, los bárbaros, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, que atacan a Roma, podrían ser infantería, o sea, no tienen por qué ser luchadores a jinete, pero se desplazan a caballo. Con lo cual yo tengo que ir a caballo. Así que el caballo es un enemigo cada vez más abundante. Entonces, el soldado romano se adapta. Y ya en vez de utilizar un gladius de 60 centímetros, utiliza una espada, que es un arma más larga, que es más conveniente para luchar con una persona a caballo. Y utiliza la lanza, que es más larga. Entonces, si yo hago un muro de escudos y una de mis posiciones originales es hacer un muro de escudo, el escudo redondo, bueno, los falangitas tenían el escudo redondo. El escudo redondo va mejor para juntarlo y dejar el agujero para pasar la lanza. Sí. Con un escudo cuadrado no es tan fácil eso, ¿no? Es más complicado hacer este tipo de... Entonces, para hacer el muro de escudos va muchísimo mejor este tipo de escudos. Redondos, nos juntamos, ponemos la lanza entre donde se juntan los dos escudos, con el círculo más estrecho, y así es fácil. Y entonces yo con esta lanza, que la lanza no son para lanzar, son mi arma de ataque, pues hago un muro de escudo y la caballería no avanza. Yo con detenerla tengo bastante. Yo ya mi caballería, que tengo caballería con contos, o sea, con lanzas de 3 metros, tengo caballería con proyectiles, tengo caballería con espada, tengo, diferentes estilos de caballería con venablos. Sucede que cada vez hay menos dinero para el ejército, con lo cual se cree que los primeros hombres iban bien pertrechados, pero ya, por ejemplo, auxiliares ya igual no tenían ni tan siquiera armadura. Volvían a ir otra vez con túnica atrás. La lórica segmentata es una lórica que protege mucho contra el corte y contra la estocada, pero ya empieza a desaparecer porque es muy compleja de mantener y muy compleja de hacer, y empieza a aparecer la lórica
a mata. La lórica mata es la cota de malla. La lórica mata tiene una ventaja, Mm, y es que te la puedes ujú. hacer tú. Y como hemos dicho, que aunque la gente no lo crea, el Roma tenía factorías que hacía lóricas en ventatas y luego la transportaba a los campamentos. Esto camino cada vez era más difícil. Con lo cual cada vez era más difícil hacer, por ejemplo, armas ahora me invento la ciudad, en Capua, y que este arma llegara pues a Vetera. Era Ujú, mucho más ujú. fácil que en Vetera se hicieran esas armas. Por ejemplo, las lóricas en ventata es una colección. Yo tengo un alambre, que hago un círculo, me hago un anillo, ese anillo lo pongo dentro de otros anillos y así me hago la cota de malla. Y los soldados hacían la cota de malla y la mantenían la cota de malla. Te hacen falta unos alicates, un poco de fuerza, Sí. Mm. ahora me saldrá, un molde para que sean las anillas iguales. Con arte y con estilo te la vas haciendo. Entonces tú te vas haciendo tu propia cota de malla. Tu escudo es relativamente más fácil de hacer. Empezaron primero eran ovalados, pero después ya directamente pasan a ser planos, como bueno, un escudo que se llama Parma, que era 60 centímetros, pero estos son más grandes. Estamos viendo que la panoplia cambia porque el enemigo cambia. Hay Sí, que sí, tener sí, eso en sí. cuenta, ¿no? Entonces tenemos Ujú. los primeros hombres igual de potentes que los demás, pero ya los anteriores ya tienen menos defensa. Eso quiere decir que el ejército es más barato y todavía en esta época el ejército es bastante efectivo. Quiero decir que pocas tropas romanas podían vencer a un enemigo superior. Todavía, porque, o Sí, sea, sí, 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 la sí. lanza ya no hacemos, ya no empezamos, ya cada vez se pierde el pilum y se empiezan a utilizar otro tipo de armas como la plumbata, que es una especie de dardo que se tira al suelo y cae hacia abajo. No sé si lo habéis visto, es un dardo grande, pensaba para tirarlo y que caiga, ¿no? Bueno, Ujú, ujú. esto poquito a poquito empieza a evolucionar. En esta época tenemos cascos más sencillos, protegen mucho, menos adornados y este tipo de escudo. Y empezamos a cambiar este tipo de ejército, cada vez más caballería. Pues claro, si tengo caballería, ¿qué hace un soldado de infantería con un gladius de 60 centímetros contra un tío a caballería que puede ir más rápido que yo? No puede ser. Claro, Necesito, claro, claro. necesito otro tipo de armas. Y esto es lo que va sucediendo hasta aquí. Ujú, ujú. Roma se da cuenta de que tiene que poner más caballería, la pone, Roma ya tiene catafractos también, es decir, ya tiene caballería pesada para enfrentarte a estos ejércitos, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que suceder con Aureliano, ya se consigue una cierta estabilidad en el imperio, pero el problema del imperio es, el ejército ha podido unirse, solo han pasado 9 años de este Aureliano, sigue habiendo muertes, llega Diocleciano, este es un tío fuerte, este es un tío respetado por todos, pero se encuentra con que Roma tiene enemigos por todas partes, y él se encuentra una Roma socialmente destrozada, económicamente destrozada, militarmente cogida con pinzas y tiene que hacer unas reformas totalmente estructurales. Y entre Dioclecianos y Constantino, ¿vale? A otras personas le dan el Sí. mérito a Constantino. Yo creo que el mérito de Constantino ya empieza en la tetrarquía, por mucho que la tetrarquía tenga muchos problemas, las reformas militares y las reformas sociales y las reformas económicas de la tetrarquía son los que después puede hacer a Constantino. Yo diría que vendría a ser algo así como Mario y Augusto. Las reformas del ejército las empieza Mario y Augusto hace el mejor ejército, para Sí, mí, la sí. mejor infantería Mm, que ha tenido nunca el mundo. mm, mm, Para mí, soy ujú. muy romano. Y este hombre, a Constantino, afina una nueva Roma, pero bebe desde las reformas de Diocleciano, ¿no? Que será, dijéramos, Diocleciano. el siguiente programa, ¿no? Aquí tenemos, vuelvo a repetir, una Roma muy debilitada económicamente, una Roma muy debilitada socialmente, un ejército que, como han ido los ilirios, sabe lo que hace, pero están las pinzas. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si no hay suministros de trigo, ¿cómo le doy suministro al ejército? ¿De qué come el ejército? ¿Cómo De los, mantengo la- de cien los mil hombres? latifundios, de los latifundios que tiene que haber por allí, Ya, o ya. del. Mm, ¿O no? ya. Los latifundios son autárticos. O sea, un Sí, 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 sí. senador antes hacía lo siguiente: un senador, un hijo de un senador hacía lo siguiente. A Roma, el emperador le decía, porque él ya los elegía el todo, decía, tú vas a ser cónsul, como eres cónsul te voy a dar la provincia, te voy a dar una provincia para gobernar, antes de eso va a pasar por el ejército y parte de tu carrera va a depender de lo que hagas en el ejército. Ahora ya no le hace falta, tiene tanta burrada de dinero que le da igual. Entonces Claro, yo tengo que volver claro. a implicar a esta gente
está harta de dinero en el ejército. Esto tiene un problema. Ellos tienen ejércitos privados. Más adelante, ya en la época de en el Imperio Romano de Oriente y en la época de Constantino en adelante, existe la figura esta de los bucellari. ¿Suena? ¿Los bucellari qué son? Son soldados profesionales privados que los grandes hombres de Roma ponían al ejército romano. No eran ejército imperial, eran privados. Es el germen. Sí, 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 sí. El germen Oye, todavía. Ángel, una pregunta. Digamos que la anterior panoplia, la segmentata, ¿cuándo se dejó de usar? ¿En qué época? No se sabe durante esta anarquía. Más bien, yo creo que se dejó de usar más bien hacia el final de esta anarquía. Creo que Hacia cuando el empezaron final. los ilirios y se empezó a abandonar. Y porque es que era muy difícil. Yo me pongo la Lorica Segmentata. Creo que la que tengo yo tiene 43 piezas unidas por dentro con tiras de cuero. Y cada pieza, bueno, no son todas diferentes, pero hay muchas piezas que son singulares. Con lo cual, yo no las puedo hacer como soldado. Necesito un artesano altamente cualificado para hacerme ese tipo de chapa. A las averías de cuero, pues me las puede hacer un marroquinero. O yo de una manera tosca. Pero las piezas de placa no se las puede hacer cualquier soldado. Necesito un herrero bueno. Y necesito un buen suministro de hierro, ¿no? Y de chapa. Y alguien que sepa Sí, lo sí, que sí. hace. Y medidas. Y moldes. Y luego pues guardarla bien y una buena limpieza y un buen mantenimiento. La lórica amata solo necesito alambre, unos alicates y un molde. Y paciencia, porque claro, 12.000 o 15.000 anillas, poca broma, ¿no? No, Pero no, bueno, claro, claro. se la puede Sí, hacer el sí, sí. hombre, se la puede reparar el hombre en local. Lo otro es más difícil. Entonces es más caro. Es más caro. Luego el escudo se pierde sencillamente por cambio de arma. Cambio el Gladius Pompey, que era el más universal de aquella época, es un Gladius que hace unos 60 centímetros, y me pasó a la espada. La espada es una espada de caballería más larga, de 80 o 90 centímetros. Entonces, Oye, pues bueno, y en esa época aún no existían las luchas con espadas, el metal no no. era tan fuerte. No, las luchas con espada contra espada, cuando ya está el acero, bueno, ya es medieval. Claro, claro, claro. Aquí Claro, es que es corte o es no sé, toque directo. Toque o es toque, claro, sí. espada contra espada, no. Se mellaban y se rompían enseguida, No, sí, no, no, pero claro, claro. se mellan solas. O sea, yo cojo una espada, un Gladius de estos, y le doy un buen golpe a un hombre a un hueso, y se mella la espada. Hay que volverla a afilar. O sea, o sea, cada vez que hay una lucha, el arma hay que mantenerla. Hay que hacerle mantenimiento. Eran de tajo y ya está. De tajo, Tajo de de. Ya estoque. está. Esto de estoque, eso, de estoque. Y Tajo y punto. estoque. Bueno, el Gladius tenía la ventaja de que también cortaba, pero a estilo cuchillo. O sea, no a Sí, golpear. sí. Sí, ¿Sabes? sí, Como si sí, sí, cortaras sí. el pan. Mm, Cortaba mucho. mm, Cortaba mucho. mm. En los tendones y en el cuello, que era una zona que se buscaba mucho, ¿no? Y luego en el resto del cuerpo era estoque. Era estoque, estoque, estoque. La espada, ya, cuando más grande es la espada, más de corte es. O sea, más es de dar de arriba abajo. Claro, tiene dos cosas. Una es el corte y otra cosa es el golpe que le pega. Pues si esa espada Claro. pesa 4 kilos, un tío de 1,90 m te da con toda la fuerza que pueda, te rompe. No hace falta que te mate, te rompe la clavícula. Sí, 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 sí. ¿No? Es que al Sí, sí, final sí, sí. parece que no. O te rompe, o te da un golpe con el casco, que el casco no lo atraviesa, pero deja medio tonto del golpe que te da. Que al final, ¿no? Mandoble medieval que pesa 15 kilos, de arriba abajo es que te abre. Sí, 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 sí. Claro, pero claro, Sí, es un sí. arma ¿qué uso tiene de arriba abajo? Cuando más grande es el arma, más separado tengo que luchar. Cuando más separado lucho, más me expongo. Bueno, Claro, claro. bueno, estos estaban pensados. La infantería atacaba contra infantería, pero el peligro era que la caballería se movía muy rápido, y con la lancea, pues estaba el Fulcum aquel, ¿no? Estaba la formación de esta, y bueno, la caballería la tenías. O sea, la caballería no tenía nada que hacer contra una tropa de infantería. Lo único que pasa es que la tropa de infantería quedaba estática. Y la tropa de infantería se la veía venir, si no, no. Si te pilla descuidado, te destroza. Pero si tú estás estático, te los ves venir, te juntas con tu hombre de al lado, pones la lancea de 2 metros o 2,5 metros y te quedas quieto, el caballo no se suicida. Bueno, ni el caballo ni el jinete. No se suicida, se para. ¿Qué hace?
Pues los primeros hombres, que son los que tienen los contos, se separan y te empezarán a tirar proyectiles. Pero bueno, tú te proteges con Claro, tu claro. escudo Sí, y sí, sí, estamos sí, sí, quietos. sí. Estamos quietos. Mm, Y ujú. ya me ayudarán pues las tropas detrás mío, harán algo. Y si no, pues hago el cuadro y todos mirando para afuera y la caballería no me va a hacer nada. Ahora yo no me muevo. Eso tiene su peligro. Yo estoy estático allí. Ya vendrá mi caballería. Y bueno, esto cada vez cobra más. Nos falta todavía, estamos en el siglo II, no, siglo III, perdón. Tres. Falta Ujú. todavía 300 o 400 años para el estribo. De una manera generalizada. Con el estribo ya son diferentes, porque ya lo puede cargar. Sí, bueno, de hecho, fue una de las claves en la batalla de Adrianópolis, ¿no? Que unos usaron los estribos y los otros aún no, los romanos aún no lo tenían, esa Nadie, tecnología, esa nadie, nadie, evolución. Sí, 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 nadie. sí. Bueno, Sí, sí, pero sí. esto ya estamos hablando de Esa es siglo. otra historia, es otra historia. Sí, sí, Otro sí. que murió contra los godos. ¿No? Sí, sí, ¿No es sí, sí, sí. Adrianápolis? No. Sí. A ver, murió, Decio murió en la batalla esta contra Niva Sí. y en Adrianópolis, Otro no sé si Valentino. no sé si Valente o no me acuerdo, uno de Uno de esos. estos, es igual. Uno de esos. Un Valente. Este fue el siglo IV ya. Sí, sí, Creo que fue el siglo eso sí. IV. Sí, es otro, Sí, otro sí. desastre. Pero bueno, el peor momento para Roma de este siglo es el 270, que es los últimos años de Galieno, la peste, los últimos años de la peste, Roma dividida en tres. El dividirse en tres le permitió defender mejor sus fronteras. Este es el peor momento. Y luego pues desaparece la peste, aparecen los ilirios grandes soldados, grandes profesionales. Aureliano, si no hubiera muerto, quizás hubiera hecho más. Es un emperador que está poco valorado, pero yo creo que fue muy importante para Roma. Ujú. Y luego ya después de él, dos emperadores que duraron poco pudieron hacer. Serían buenos o malos, pero cuando les dio tiempo a hacer absolutamente nada, hasta que aparece Bueno, Diocleciano y este sí que... siempre pasábamos un poco así de largo a Caro, Carino y Numeriano, pero es que claro, es que estos. Es que es, A Caro lo mató un rayo, ¿no? Dicen. O. dice, pero este duró un año y sus hijos duraron... Carino duró No, 2 años. sí, Tuvo no, un bueno, usurpador, pero. Juliano. Probo tuvo otro usurpador. Es que al final Sí, sí. es nombrar a Sí. gente por nombrar. Y lo que hemos dicho, tenemos enemigos pictos, putos, anglos, godos, vándalos, huevos, alamanes, yutungos, que son otro tipo de alemanes, marcomanos, cuados, sármatas, roxolanos, ostrogodos, érulos, godos y más. Que no, bueno, y Oriente y los osánidas. Sí, sí, claro, claro. Con todo esto se está enfrentando a Roma y con ella misma. Y sobrevivió. Sí, Anda. sí. Mm. Hombre, sobrevivió y, a ver, y con bastante. Con el imperio en el siglo tercero prácticamente completito, entre comillas, porque se perdió la Dacia y alguna cosita más. Aureliano, es verdad, no lo he dicho, Aureliano abandonó la Dacia, cierto. La abandonó y luego en el siglo IV, pues de alguna manera también se siguió conservando No, no. el territorio y Roma, el. Sí, después sí. de Diocleciano, hace la tetrarquía. La tetrarquía tiene también sus problemas, pero mantiene bastante No, pero bien el territorio. la primera tetrarquía fue Sí. bastante potente, ¿eh? No, digo, en el sentido de la estabilidad de las fronteras romanas, Ah, sí. las tetrarquías no tuvieron relativamente muchos problemas. Fue otra vez de guerras civiles. Luego llega Constantino, acaba de afinar estas reformas, hace también las suyas, pero las acaba de afinar y le da una estabilidad al Imperio Romano, pues prácticamente hasta finales hasta Teodosio, hasta final de Teodosio. Sí, bueno, Teodosio también, luego llegas a por segundo y los godos y. y bueno, Sí, sí. y los unos, otros, Sí, pero sí. estamos hablando de que Roma dura pues 200 años más de Constantino, por la reforma de Constantino Diocleciano. Y como no encontró a nadie, en ese 470 y algo no encontró a nadie, Ujú, pues ujú. se destruyó, se Sí. autodestruyó. Mm. En el 470, que le faltaban a Roma 6 años, nadie Sí. pensaba que iba a caer Roma, pero nadie, ni tan siquiera los bárbaros. Nadie lo pensaba, porque siempre había encontrado, cuando estaba en el último momento, siempre había encontrado, ¿sabes? Aquel Laecio,
aquel estilicón, no los quiero Claro, es comparar que con estos, era. pero Sí, sí, no, sí, son sí. otro tipo de bicho, pero siempre aparecía alguien que pum, Mm, pum, pues allí ya no apareció nadie. Ya no quedaba, Roma ya no existe. Pero bueno, ujú. creo que hemos tocado lo importante, tenemos un ejército que ya ha cambiado, tenemos una Roma muy debilitada y ahora tenemos que hacer estructuras otra vez de Estado como las que hizo Augusto o como las que hizo mismísimo, por ejemplo, Camilo, que también cambió estructuras de Estado, ¿no? En este caso, Mario las tuvo que hacer militares. Sila, por ejemplo, que es una persona del siglo I antes de Cristo, también hizo muchas reformas políticas que luego se aprovecharon. Por ejemplo, Augusto aprovechó muchas reformas políticas de Sila. No se cambiaron porque eran acertadas y necesitamos estos reformadores civiles que afectan luego también, estas reformas afectan a la estructura del pueblo y el ejército es el pueblo en armas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues yo creo que, jolín, hemos visto todo el siglo III, bueno, excepto Diocleciano, pero empezaremos en el siguiente programa, pero que impresionante. Aquí estoy con el mapa este de todos los pueblos que has estado nombrando antes, ¿no? Los pictos, los anglos, los sajones, los jutos, los godos, y aquí con toda la lista que has preparado de la crisis, de los severos, de no sé qué. Ay, Dios mío, Sí, Ángel. en el 260 avanzan hacia la Galia. El 260 llegan prácticamente a Milán. En el 267 llegan a Atenas. Es que Atenas, ¿eh? Sí, sí, Los Atenas, godos llegan a Atenas. Atenas, tío. Sí, 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 sí. Es alucinante. Es algo, claro, pues se tuvieron que hacer dos murallas. El Danubio era la parte, vamos, para mí, la parte Claro, más porque, complicada, ¿eh? porque el que atravesaba el Danubio estaba ya muy cerca de Roma. Mm. El Rin estaba muy lejos de Roma. No podían atravesarlo, pero estaba muy lejos de Roma. Ya estaban los Alpes por entre Claro, medio, estaba, claro, en cambio el era relativamente Danubio. fácil, pero por la Mm, parte de Venecia era bastante fácil entrar en Roma, ¿no? claro, 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 y claro. por ejemplo la Sí, sí, sí. frontera de Oriente estaba muy lejos, era muy rica, pero era muy difícil o sea, los partos no iban a llegar a Roma nunca. O sea, Roma podía perder Claro, mucho es que territorio. nosotros pensamos como gente del siglo XXI, pues pensamos en este territorio, decimos, no qué sé, pensamos en términos de, va, Turquía, tal, no sé qué, Grecia, que enseguida estamos, ¿no? Pero claro, es que, joder, es que estamos hablando de que para Meses. ir de, claro, para ir de Roma, yo qué sé, a Vinimaquium, pues hombre, pues había que estar, pues a lo mejor medio mes, 15 días para llegar allí o tal, o sea, eran distancias muy largas. O sea, es que ponerse en esa mente no es fácil, ¿eh? No es fácil. Preparar una campaña con 100.000 hombres, con alimentos, con desplazamientos, con todo Sí, lo sí, sí, necesario sí, para... sí, sí, no sí, era sí. fácil. Entonces, claro, desplazar a Y, tantos miles y miles y miles y miles y miles de hombres claro, era muy claro. complicado para Roma y para el enemigo de Roma, ¿no? Con lo cual, Y estos bárbaros que se metían, como, porque claro, cuando iban avanzando, que iban en plan manada todos juntos en plan o por manada, separado. algunos iban con mujeres y hijos y todo, el pueblo entero, porque no entendían, ellos entendían así el mundo. Entonces llegaban, llenaban los carros de botín y volvían otra vez a tierras, bueno, llamo bárbaras Y, porque los romanos la llaman bárbaras, pero bueno, cada uno a su tribu, si eran así. Cuando y, los y bárbaros en el 260 atacaron, creo que es el 260, Ujú. atacaron Atenas, no tenían ninguna intención con quedarse en Atenas, querían intención de llevarse el oro, entonces subían y volvieron otra vez. Si no los Pero pillamos por el ellos, camino, volvían. pero ellos cuando entraban sabían exactamente a qué ciudades querían ir Claro que sí, hombre. o sí, ¿verdad? Claro, claro, hombre. Claro, Los por bárbaros eso comerciaban. O sea que no iban nosotros, claro, no iban en plan, venga, lo que nos encontremos. No, ellos sabían dónde querían ir, ¿no? los romanos penetraban en tierras que llamamos los romanos bárbaras hasta arriba. O sea, los romanos negociaban hasta los normandos. O sea, los que nosotros ahora llamamos normandos hasta arriba, hasta Frigia, hasta... Y los galos, o los germanos negociaban con Tarragona, o negociaban con la Claro, Lusitania. claro, O sea, había claro, gente que subía claro. y bajaba continuamente. En tiempos Claro, de paz no hay problema. por eso digo que los que igual los que llegaran a Emerita Augusta, no sé si Seguro, llegaron, bueno, no lo seguro. sé. Imagínate, los que llegaran a Emerita Augusta, claro, Yo coño, ahí nos. hace un tiempo hice un programa que era una batalla de poco anterior, en la época de Adriano, que Mm, era a Arriano,
el escritor arriano, contra los Ujú. alanos. Los alanos eran una tribu sármata. Pues él preparó un ejército y fue en busca de los alanos. ¿Por qué fue en busca de los alanos? Y fue al terreno bueno para que Roma ganara la batalla, porque sabía que los alanos bajaban. Ya tenía esa información. ¿Y Mm, por qué tenía esa información? Porque había gente de Roma que comerciaba, que daba información, y al revés que los otros. ¿Por qué bajaban los alanos a tierras más ricas? Porque también tenían información. Entonces la claro, información claro. era importante. Entonces no, Mm, no llegaban, a ver, evidentemente los mapas no eran tan precisos como ahora, pero tampoco tan importantes. O sea, ellos llegaban y dicen, mira, hay un río que se llama Ibero, sube para arriba que encontrarás de Zaragoza. Ya te la encuentras. Otra cosa es otro tipo de ciudades, pero es de Zaragoza. O Barcelona, baja por la costa. Tú bajas sí, por la sí, sí, costa sí. mediterránea sin dejar el mar y te encuentras Barcelona seguro. Sí, sí. Este tipo de Mm, cosas, ¿no? Te encuentras estas montañas, pues allí está, pum. Tú vas mm. por la costa del mar Tirreno y ya verás cómo te encuentras con Roma. No te falta tampoco un mapa. Sí, sí. Bueno, Pues vale, pues vamos a dejarlo. Hemos estado por la mitad, se va a acercar las 2 horas, 1 hora 55. sí. Y el siguiente programa que llamaré a Jesús a filas pronto, pues hablaremos de estas reformas de Diocleciano y veremos un poquitín este nuevo ejército que luego ya cambia poco hasta que desaparece, ¿no? La única cosa, el único cambio que hace es que cada vez hay menos romanos y cada vez más bárbaros. Pero el romano sigue siendo el romano. ¿Qué vamos a hacer? Que los bárbaros, ya te lo he dicho seguro Carlos de Miguel y Sotochica, no son tan bárbaros como nos dicen. Son muy romanos. A veces más romanos que los romanos. Y hasta Eso ahí es. puedo, hasta ahí puedo leer. Bueno, pues como siempre, le doy a Jesús pregunta, pero esta época le gusta mucho y también interviene. De hecho, sabía más nombres casi que yo. Por las monedas, porque es un gran numismático. Ahora nos vamos a ver pronto en una nueva feria y vamos a disfrutar mucho. Yo disfruté mucho el año pasado, la Numiscom, aquí en Castellón. Y bueno, vamos a aprender otra vez. Yo de moneda romana, porque mi mundo es Roma, pero Sí. tú eres de Este multi. año, este año estaré, no me preocuparé tanto del tema de, porque el año pasado fue mi primera vez también y claro, yo decía, a ver tal, pero este año quiero disfrutar un poco más, quiero que tú que vas a venir o las personas que vengan, pues también estar más con vosotros y viendo monedas y viendo tal. Y esa es mi intención a lo mejor no tanto comprar ninguna moneda, sino un poco Sí, sí. que también caerá algo, no No, yo digo, solo pero quiero avisar que te lo digo porque ya mi sí, señora también fue conmigo el año pasado y tu señora. Fuimos sí, los cuatro, bueno, fuimos con un grupo de amigos, ¿no? Pero estuvimos allí sí. los cuatro, me acuerdo cuando fuimos a la subasta, que tú tuviste el valor de apuntarte y coger un número. Y mientras hablabas, movías el número. Y estábamos todos asustados, porque digo, a ver si levanta demasiado la mano y le asignan, Sí, ¿sabes? sí. Como asignatario de una de las Sí, bueno, monedas, ¿no? este año no habrá problema porque como la subasta es el viernes Ah, y yo llegaré ya por la noche llegaremos para dormir, que no estaremos en esa subasta. Y al día siguiente, la convención en principio es mañana y también la tarde, pues no habrá ese problema. porque estábamos asustados. Pues ya está, más No, tranquilo. no, sí, sí. Luego se lo Oye, comentaré. yo se explicaba y digo, claro, porque eso, y claro, Sí, mientras movía el papel. fue un Bueno, momento malo, ¿eh? Fue un momento sí, malo sí, porque había sí. monedas que eran miles, bueno, miles de euros, no, pero creo que llegó a una mil y Bueno, pico de claro, a euros, ver, ¿eh? lo que subiera ya de 500, pues ya era peligroso. Bueno, Sí. o incluso de 300 o 200, ya eso era peligroso, Y sí, tú, sí. como estabas explicándonos, pues levantabas la mano igual, como si no, ¿sabes? Claro. Sí, En fin, tu mujer me la bajaba. baja la mano. Es que te llevas un disgusto, ¿eh? Hombre, y tanto, y Te tanto. asigna, te No, asignan bueno. una de 500 euros y, hombre, a ver si es una que te gusta todavía, pero es que no estabas pendiente de eso. Tú estabas A ver, pendiente de yo, explicar. si me pasara eso, lo primero sería decir, hostia, y luego miraría a Ana. Y viendo la reacción de Ana diría, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Estoy ¿Qué he muerto. hecho? No, Estás no, más bueno. muerto Sí, sí, que sí, Decio. sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Bueno, pues nada, nos despedimos Ángel, y muy como maravilloso siempre, programa. esto, como siempre, hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.